Atención, señoras, señores, comienza la sesión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contrapoder aquí en Vivo Media. Gracias por la acogida de este programa, de esta tertulia a contracorriente. Por aquí, cuando la gente se siente polarizada y hay que estar enconados y demás, aquí no, aquí sentamos a la gente que piensa diferente, pero sobre todo que piensa, para hablar en una tertulia, y cada semana es un tema. Y el de hoy, pues como cada semana también, es un tema apasionante, sobre todo es un tema de hondura, de peso y aparte de actualidad. Porque la crónica política ha pasado a ser casi crónica judicial. Ahora les desvelo del todo el asunto, pero antes presento a lo mejor de cada casa, que juntamos aquí cada domingo. Gentes de las Españas que han acudido a este plató del centro de Madrid, pues para España y para todo el mundo. A mis panelistas tengo aquí por primera vez a una magistrada, una jueza, es Natalia Velillo. Hola Natalia, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Esto siempre imprime autoridad, el tener aquí a... Bueno, Yo creo que sí. para decir todos los temas supongo que sí. Sí, yo creo que imprime autoridad. A su lado está Manuel Sánchez de Diego, que es profesor, bueno, es doctor en Derecho Constitucional, es profesor de Derecho Constitucional, es abogado, es periodista. ¿Algo más que me pierdo? O... Gallego. Gallego. Que es importante ser gallego. Gallego, lleva ya 40 y ¿cuánto años dando clase? Pues 41, 42. Pues empezó muy joven, a los 18, a los 19 empezó. Bueno, me ficharon enseguida. Y en el otro lado está Guillermo del Valle, que es abogado también, es líder de Izquierda Española. ¿Qué tal, Buenas Guillermo? noches, Carlos, un placer. ¿Repite, Guillermo, en la tertulia? Absolutamente. Ya... Soy repetidor. Esperemos que no por última vez. No, hombre. Esperemos. Estaremos Y aquí. está también Adrián Rubio. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas, gracias. A ti, Adrián. Adrián es profesor, ha venido hoy de Las Palmas de Gran Canaria. El profesor de Derecho y de Filosofía en la Universidad de las Hespérides. Bonito nombre, las Hespérides. Sí, mitología griega. Sí, muy bueno. Se está perdiendo esto. Bueno, gracias a todos por venir. Vamos a tener una tertulia, yo creo que apasionante. Por eso espero, porque además tenemos una semana, un mes, un año y pico, una legislatura muy apasionante, como decía. Casi hemos pasado o estamos pasando de la crónica política a la crónica judicial, que si Koldo, que si Ábalos, que si Aldama, que si el caso Begoña o el caso Hermanísimo. Bueno, estamos en la semana en la que ustedes ya lo sabrán, José Luis Ábalos y Koldo García Aguirre han entrado en la prisión de Soto del Real, prisión preventiva. Venimos de la condena al fiscal general del Estado, condena por un delito de revelación de secretos, y toda la cola que eso ha traído, y que viene ya de una dinámica que podríamos decir está en el modo de hacer político últimamente de este país, que es hablar mucho de la justicia. Hablar no para bien a veces, hablar con críticas, con comentarios. Se ha dicho lawfare, que esto es una palabra incorporada al vocabulario político de la actualidad. Se ha dicho golpismo judicial. Incluso hemos visto a Yolanda Díaz diciendo que hay que salir a las calles a defender la democracia por aquello de la condena al fiscal. Voy a hacer una pregunta muy bruta, siendo consciente de que es una pregunta muy bruta, siendo consciente de eso, la haré igualmente pues, para provocar debate, y ya de ahí vamos a ir con más asuntos. Pero hay una cuestión que la gente, mucha gente de este ámbito, del ámbito progresista, vamos a decir, o de la izquierda española, o de la ciudadanía española, dicen, bueno, Ayuso ha condenado al fiscal general del Estado, o los jueces son de derechas, o hay una mayoría conservadora en la justicia española. Bueno, empecemos por ahí. Lo hay, los jueces son de derechas, la justicia está tomada por el Partido Popular, Natalia. Pues no. No puedo decir otra cosa que no. Yo creo que se confunde mucho. Lo que pasa, yo creo que últimamente se está empezando a identificar la defensa del Estado de Derecho con ser de derechas, porque al final todo lo que sea esta persona deriva, yo creo que iliberal a nivel político, en el que se ha dejado de confiar en lo que era la democracia, en la Constitución de 78, en la división de poderes, y todo lo que sea control del poder, todo lo que sea contrapesos, se ha convertido en enemigo de la democracia, cuando es todo lo contrario. Precisamente la existencia de contrapesos, entre ellos uno de ellos es el Poder Judicial, pero no es el único, es lo que garantiza que la democracia sea lo que nos hemos dado. Entonces, en la medida en la que para determinado sector político no se le permite hacer todo lo que quiere, o no
ha dejado de ser intocable, por así decirlo, se considera que todo va en beneficio de la oposición y no es así. Yo creo que existe una campaña, no es de ahora, ya lleva bastante tiempo, que se trata de transmitir a la sociedad que los jueces son conservadores y que están al servicio de la derecha, lo cual es rigurosamente incierto. ¿Manuel? Bueno, yo creo que el programa se llama Contrapoder, ¿no? Sí, contrapoder. Hay dos grandes contrapoderes en España. Uno es el Poder Judicial y el otro son los medios de comunicación. Y estamos inmersos en una gran campaña o en un gran combate comunicativo. Y entonces, sobre ese gran combate comunicativo, que la iniciativa la lleva en este momento el Poder Ejecutivo, el Gobierno, bueno, pues se trata de bloquear al contrapoder, que es el Poder Judicial, y se trata de bloquear al contrapoder, que son los medios de comunicación. Hoy venía escuchando la radio y pues nuestros compañeros estaban diciendo, ¿os acordáis cuando a la periodista fulanita de tal y al periodista fulanita de tal decían que era todo basura, que todo era mentira y que era realmente el fango y tal? Y después ha descubierto que era verdad. Con lo cual, fijaros que la campaña que se hizo contra ellos, lo que pasa es que la realidad al final acaba aflorando. Y en este sentido, bueno, pues enhorabuena en nombre de Contrapoder del programa. Gracias. No lo elegí yo, fue un concursillo de ideas. Pero bueno, está muy bien tirado, la verdad, está muy bien tirado. Guillermo. Bueno, yo creo que el debate público en España es cada vez más complicado de sostener con una mínima racionalidad, ¿no? Vivimos en un desquicie generalizado y colectivo, y la justicia sufre las invectivas de un debate público en el que no se piensa, ¿no? Se piensa tribalmente, ¿no? Los míos, los nuestros, contra los otros, y las palabras han perdido sentido, ¿no? Y han perdido significado, son significantes flotantes, que diría el otro. Sí que son significantes vacíos, ¿no? ¿Qué significa ser de derechas, de izquierdas? Podríamos empezar por ahí, ¿no? Todo el mundo es fascista, hay millones de fascistas en España, hay millones de comunistas también por el otro lado, hay millones, yo no los veo ni los conozco, pero bueno, parece ser que hay millones. Bueno, es decir, el Estado de Derecho indudablemente es una garantía frente a la arbitrariedad, lo primero de todo. Sí. La ley común nos iguala a todos y es una garantía frente a la arbitrariedad de muchos poderes, no solo del poder político y de algunos aprendices, y más que aprendices de tiranos y de déspotas, sino de otros poderes, ¿no? Poderes económicos. A mí me aterrorizaría desde una perspectiva estrictamente socialista democrática, que alguien dijera hay que desjudicializar a los fondos de inversión o al poder económico, o a la gran empresa o a las multinacionales, porque yo entendería que eso no es una idea revolucionaria y transformadora ni va a emancipar a los desposeídos de la tierra, sino lo que nos quiere decir es que quiere reservar un estatus de impunidad y de arbitrariedad para algunos poderosos, ¿no? Recuperando esa vieja jerga populista que no me gusta nada, ¿no? Para los de arriba, ¿no? Pues efectivamente, el Estado de Derecho es la garantía frente a la arbitrariedad, es lo que nos iguala a todos, ¿no? Es lo que establece un gobierno de leyes, no de hombres y mujeres, ¿no? Habría que decir de hombres y mujeres, estos tiempos hay que decir esto, ¿no? Sin ley, ¿no? Con lo cual, señalar que el Estado de Derecho es de derechas, o como se dice más comúnmente, más coloquialmente, facha, fascista, ¿no? Este sumum del pensamiento. Sí, yo tengo por aquí, perdón que te corte, una viñeta de diario.es que pone aquí, mira, justicia made in Spain. Entonces sale... Para los que nos están escuchando en podcast, sale José María Aznar ahí con la gaviota del PP y la justicia. Claro. Lo digo en serio, yo creo que hay gente en España y ciudadanos de España que piensan esto, que piensan que Ayuso ha condenado al fiscal o que que los jueces han acatado él que puede hacer que haga, que es esta frase de Aznar que todo el mundo parece que de repente el Estado está en contra de... Hay gente, Carlos, yo creo que ha renunciado a pensar porque se ha dejado llevar por una serie de inercias, ya digo, que son tribales, que ya no, van más allá de la polarización, es la tribalización del debate público, ¿no? Y entonces, como Ayuso es el mal absoluto, confundimos que, oye, que hay que hacer cumplir la ley a todos, a su novia, a su primo, a su hermano, a los amigos de unos o de otros, y eso no significa que no haya que cumplir escrupulosamente todas las garantías de hasta el más indecente de los ciudadanos, que yo no digo que este señor sea indecente, pero esto es algo tan básico que hay que recordárselo a toda esta gente, ¿no? Es decir, que las garantías y los derechos fundamentales no son una máscara formal, no son un guiño retórico, no son un artificio estético, son fundamentales. Oye, hay una tradición muy seria, claro, pedir que Irene Montero lea a Elías Díaz o se entere de qué va el socialismo democrático o la izquierda seria, pues sí, en la izquierda española, que no en izquierda española, en la izquierda española, hay mucho tonto, si me permitís la crudeza, ¿no? Y hay mucho simple,
Y me preocupa el caldo de cultivo de corrosión democrática, ¿no? Porque cuando decae el Estado de Derecho, cuando decaen las garantías democráticas, no se entroniza al día siguiente la igualdad social, económica y material, que yo, por cierto, creo que hay enormes desigualdades sociales y económicas en este mundo que habitamos, sino la arbitrariedad. Estamos más cerca de la arbitrariedad y del despotismo. Y los más pobres, los más débiles, van a perder aún más de lo que ya pierden en esta sociedad. Adrián. Yo comparto las patologías que pues, detectamos, ¿no?, en el Estado de Derecho, pero me gustaba justamente que dijiste que la justicia es conservadora. Y yo creo que si lo estamos describiendo como es hoy en día y lo estamos viendo en términos de partidos políticos, la respuesta claramente es no. Habrá jueces que tengan inclinaciones intelectuales, filosóficas, religiosas distintas, y es bueno que así lo sea, porque son parte también de la sociedad. Sin embargo, y ya para provocar un poco en contrapoder al fin y al cabo, Provoca. yo creo que la justicia y no el derecho, debería ser conservadora. ¿Por qué digo esto? Conservadora no políticamente, sino conservadora en tanto en cuanto garantiza los derechos fundamentales, las garantías procesales de todas las personas que están en un proceso judicial. Entonces, este carácter garantista, no apresurado, que no responde a coyunturas, sino más bien a estructuras procesales determinadas, creo que le impregna de un carácter ligeramente conservador, una actitud de vamos a tomarnos las cosas con cierta calma, vamos poco a poco, y vamos a escapar un poco del ritmo frenético de la política. Entonces, si distinguimos derecho y política, creo que justamente esas prisas de la política de responder siempre a lo urgente y de ganar el debate político y la sesión de control de la semana, creo que el derecho justamente nos protege de eso con unas estructuras y con unos sistemas contramayoritarios. Y es quizá esto lo que está generando tantos problemas hoy en día. Los que no deciden o no pueden determinar los resultados de las resoluciones judiciales quieren democratizarlas. Y ahí es donde empieza el problema. Porque entonces estamos perturbando la esencia del sistema judicial con dinámicas dialécticas políticas. Y entonces hablamos de jueces progresistas y jueces conservadores. No, yo creo que la justicia como sistema judicial, si queremos que sea garantista, tiene que tener una actitud conservadora, una actitud de vamos a ir con calma, vamos a ir despacio. Antes de tomar una decisión tan seria como puede ser una prisión provisional, por ejemplo, vamos a reflexionar qué está en juego. ¿Qué partes habría que escuchar aquí antes de tomar una decisión? Pensemos en un caso con familia, con niños, de disolución de una relación de pareja, de un matrimonio. Vamos a tomarnos las cosas con calma, porque si vamos simplemente a las impresiones, si lo politizamos, caemos en respuestas emocionales, no en respuestas racionales. Y ya Cicerón nos decía, ¿no?, que el derecho tiene que ir con el logos, con la razón. Entonces, tendremos que ver, y yo argumentaría que la justicia debería, es decir, estoy haciendo una proposición de carácter normativo, no descriptivo, debería ser más conservadora, debería de protegernos del ritmo político. Yo creo que estás confundiendo la palabra conservadora con una actitud tranquila, porque cuando hablas de conservadora enseguida se piensa que estás con los ricos, con los poderosos, y no. O sea, la justicia que ser tranquila. Debe de ser, a veces, igual que la medicina, hacen una medicina defensiva cuando ¿qué hago? ¿Opero o no opero? ¿Corto por aquí o no corto por aquí? Y entonces el médico dice, bueno, es que me pueden demandar. Entonces hoy en día se hace ya hasta una medicina defensiva. Yo creo que los jueces, cuando se encuentran con toda esta polémica, adoptan una decisión bastante defensiva. El ejemplo es la resolución en la sentencia del fiscal general. Si yo hubiese sido juez y por lo que he visto en la televisión, por cierto, aspecto magnífico que hemos podido seguirlo por la televisión, fue lo que hizo además en el juicio del proceso. El proceso fue en streaming, esto fue... Ya lo sé, pero bueno, pero hemos tenido muchísimo. Sí, pero como dices, hubiese sido... Yo creo que es muy bueno para la ciudadanía. Que vea o sea, cómo funciona. Yo lo que he visto es que en ese caso no solamente había un 417 para inhabilitarle, para darle una multa pequeña y una indemnización, es que era para meterlo en la cárcel. Pero yo creo que la decisión que adoptó el tribunal fue una decisión tranquila, fue una decisión moderada. No sé la Estoy de acuerdo con Adrián. De hecho, yo lo dije también en el libro de Casi funciona la justicia. Creo que digo literalmente que todos los jueces... Hemos venido a hablar del libro, ¿no? No. Oye, yo lo he leído, ese librazo, ¿eh?
Un librazo, de verdad, ¿eh? Para la Ahí, gente. ahí digo eso, que precisamente lo que tú has dicho, todos los jueces somos conservadores, incluidos los de juezas y jueces para la democracia. En sentido, conservar, somos sistema. Somos el sistema. ¿Qué esperas? ¿Jueces antisistema? Jueces que digan, pues no aplico la ley. ¡Hala! Voy a aplicar lo que me apetece. Por definición, la judicatura tiene que ser conservadora, no en sentido político, sino en sentido de conservar el sistema. Somos sistema, no nos corresponde a nosotros realizar cambios legislativos, sino al legislador. Sí, pero a ver. Sí, todo dentro. Es verdad que hay una pequeña horquilla de adaptación de las leyes a la realidad social. Déjame un segundo, breve, Manuel, si puedes ahí, que tenías algo que decir. ¿no? Sí, bueno, yo durante 2 años he estado juzgando a los que querían ser jueces. Estaba en los tribunales de oposición de jueces y uno con fiscales. Y yo lo único que puedo decir es que la gente que venía al tribunal a examinarse estaba preparada. Unos más, otros menos. Y eso es la característica de los jueces y magistrados, que se han tenido que empapar de derecho. Se han tenido que aprender leyes por la parte de la derecha, por la parte de la izquierda, por la parte de arriba y por la parte de abajo. Eso es lo característico de los jueces. Pero vuelvo a repetir, aplicarle la palabra de conservadurismo a los jueces, porque la palabra conservadurismo tiene una connotación política. Deberíamos de buscar otra palabra. Entiendo lo que dices, Adrián. Entiendo lo que dices, pero cuando le pongas el sello de conservadurismo, estás abriendo la puerta a que alguien diga alguna estupidez, aunque sea vicepresidente del gobierno. Es verdad que es una estupidez que se justifica por el sectarismo o por el miedo a la irrelevancia política. Pero Es que el problema, claro, es decir, habría que diferenciar. Yo eso creo que son conceptos bastante gaseosos, ¿no? Tanto conservador como progresista. ¿Qué significa? ¿Qué significan? Porque, claro, si entendemos un debate de teoría política profundo, ¿qué es el conservadurismo? Hay mucha gente que se define como conservadora, igual, pues tiene una consideración de que hay que arremeter contra el Estado y contra el papá Estado y que y que hay que impugnar la función pública y que hay que reducir a la mínima expresión los funcionarios. Incluso nos podemos encontrar gente que simpatiza con Milei. Entonces, pues, ¿usted es conservador? No, bueno, yo soy conservador a veces para lo moral, pero en realidad soy anarcocapitalista y creo que hay que ensayar incluso fórmulas que lleguen a privatizar la defensa, Claro, esto es obviamente una deformación porque hay poca gente, esperemos, que piense semejantes cosas. Sí os entiendo en el sentido de preservar, ¿no? Creo que la justicia tiene que ser garantista, ¿no? Y que tiene que preservar todas las garantías y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, ¿no? Yo creo que esa idea garantista y una cierta predisposición, igual en el talante, yo no digo que no, pero el problema del concepto conservador como del concepto progresista es que están enormemente contaminados desde el punto de vista de la política y que se pueden entender todo tipo de cosas, ¿no? A través de conservador, ¿no? Ha habido redefiniciones neoconservadores, el mundo neocon, visiones liberales libertarianas, el sintagma liberal conservador. Entonces, en ese sentido, en el sentido político ideológico, la justicia no sería conservadora. No, es libertariana, es todo lo contrario, ¿no? Bueno, es un pilar inseparable e inscindible del Estado, ¿no? Aquí conservadores no se dice, pero Yolanda Díaz, creo que fue Urtasun más bien, sí, Urtasun, el que dijo esto de los togados reaccionarios, ¿no? Entonces llamaba a la izquierda a salir a la calle frente a los togados reaccionarios, que entiendo que eran los conservadores que condenaron por 5-2, si mal no recuerdo, al fiscal general del Estado. Yo a este señor, por ejemplo, le preguntaría decir que cuán reaccionarios eran los togados, por ejemplo, cuando algunos cuantos compañeros, ¿no? Y algunos cuantos magistrados, Natalia lo sabes bien, en juzgados mercantiles en algún momento, de primera instancia luego, ahora en el hipercolapsado juzgado 101 bis de Madrid, garantizan los derechos de los consumidores y usuarios habitualmente frente a múltiples cláusulas abusivas predispuestas por entidades bancarias y financieras. Habría que preguntarle al señor Urtasun, ¿no? Que no era solo cajas de ahorro, que muchas son entidades financieras y bancarias privadas, ¿no? Entonces ahí aparece la justicia como tutela y garantía de los derechos fundamentales de cientos de miles de personas que son débiles y que aparecen en los que son los contratos de adhesión, donde no hay autonomía de la voluntad de las partes, sino hay una parte fuerte, una parte predisponente, una serie de cláusulas que no se pueden negociar y muchas de ellas se han decretado como cláusulas abusivas. Y han generado un enorme perjuicio económico a millones de ciudadanos y de trabajadores, por decirlo, de trabajadores, de gente de clase obrera, de clase trabajadora. Bueno, ahí los togados, ¿cuán reaccionarios eran? La justicia que tuteló los derechos mientras que los organismos reguladores no lo hacían. Y la clase política, tanto ejecutiva como legislativa, pues muchas veces se lava las manos hasta el punto de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos decía, ustedes tienen legislador español, tiene que revisar su normativa, que su normativa parece hecha ad hoc para complacer al poder
económico, financiero, bancario. Bueno, los togados ahí eran reaccionarios, ¿no? ¿Qué nos diría Irene Montero? ¿Qué nos diría el señor Urtasun? ¿No? Es decir, ¿qué se les ocurre a ellos? ¿Un arbitraje privado? Que se lo otorguemos por la puerta de atrás a una consultora, amiga de, en fin, de una empresa o del poder político de turno, del señor Sánchez, o del señor Ábalos, o del señor Aznar, me da igual, o del señor Rajoy, o del señor Feijóo. ¿Cuál es la sustitución revolucionaria? ¿Qué se les ocurre frente a los togados reaccionarios? Me parece tamaña sandez, con unas implicaciones materiales tan gravosas para todos los ciudadanos, pero especialmente para aquellos a los que dicen representar. Guillermo, no des ideas, porque estos apuntan a una entidad supranacional, si quieres incluso, en donde colocar a todos sus amigos. Este es el gran problema, y es que el Estado se ha convertido en el botín. Y desde la política, en Renfe hoy en día, hay una movida porque ahí meten a todo el mundo. Qué drama. O por correos. Qué drama. Han intentado hacerlo en el Poder Judicial. Pero de todos modos, yo, volviendo a los orígenes de este debate y volviendo al inicio, esto es una batalla perdida por un motivo. El Poder Judicial no tiene portavoz. El Poder Judicial no tiene una oficina de comunicación. No tiene nadie que sabe explicar las cosas. Dices tú, es una buena idea que se retransmita. Sería buena idea si alguien adelantara el fallo y explicando por qué se adelanta, por ejemplo. Que saliese el portavoz del Poder Judicial diciendo se ha adelantado por este motivo. Sí. Y nadie lo explica, entonces... ¿Con los jueces? ¿eh? No, digo que con los jueces pasa como con los... Bueno, pero tiene su gabinete de comunicación. Pero el gabinete de comunicación es un gabinete de prensa que se dedica simplemente a bombardear noticias, notas de prensa. No tiene que haber una cabeza visible dentro del Consejo General del Poder Judicial, como antiguamente existían, antiguamente estaban Enrique López con un consejo que hubo y luego Gabriela Bravo con el posterior, que eran portavoces, que salían a explicar las cosas. Porque, por ejemplo, ¿por qué se ha dicho el fallo de la sentencia del Fiscal General del Estado? Porque era imposible que no se supiera el resultado. En la medida en la que ha habido un cambio de ponente, si la ponente era progresista y ha tenido que haber un cambio de ponente, es porque no estaban de acuerdo con la absolución, por lo cual, antes de dar lugar a cualquier tipo de especulación, prefirieron decir, vamos a condenar por el 417.1. Pero esto nadie lo explica, y al final, pues como nadie lo cuenta, empieza a haber un montón de especulaciones que dan en manos de gente que está entrenada, profesionalizada y pagada con dinero público para construir un determinado discurso. Relato. Sea el relato. Es una batalla perdida porque tienes a un montón de jueces que no pueden contestar. Por ejemplo, ahora el acoso que están acometiendo contra la Sala Segunda del Tribunal Supremo, contra los 5 jueces, yendo a temas personales, a temas religiosos, a temas de particulares, de familia. Esas personas no pueden salir a los medios de comunicación a defenderse, no hay nadie que les defienda. Entonces, en la medida en la que el Poder Judicial no tenga nunca una portavocía y un gabinete de prensa que explique las cosas, el relato lo van a construir otros, porque cuando en comunicación hay un vacío informativo, vienen los demás y lo llenan. Entonces, al final lo que tú dices, que hay un problema evidente de relato, porque es mucho más sencillo que yo salga aquí, puesto por no sé quién, no sé qué tertulia, y diga golpismo judicial. Y han adelantado la sentencia sin pruebas. Entonces hay gente, tristemente, que cree que lo han condenado sin ninguna prueba. O sea, ha inventado esto. No saben por qué lo han condenado. Y entonces dicen, no, es que lo ha condenado a Ayuso o a Aznar, con quien pueda hacer que haga. Pero como dice Natalia, es cierto, no hay... Primero hay una falta de pedagogía en los medios con el tema de la justicia. O sea, los periodistas, como dijo Indro Montanelli, somos océanos de sabiduría de 1 centímetro de profundidad, con lo cual... y a veces gracias a que tenemos 1 centímetro de profundidad. O sea, que yo soy muchas veces incapaz de poder contar cosas de justicia porque no las entiendo, porque para eso hay que tener, yo creo que un cierto conocimiento jurídico del que yo carezco. Entonces yo llamaría a expertos en el tema. Lo que pasa que si fuera tertuliano o tertuliana y bien pagado, pues entonces podría decir, bueno, pues yo aquí he dicho, esto es golpismo judicial. Coño, pues si no hay ni sentencia todavía, si no te has leído nada, no, da igual, pero golpismo judicial porque lo ha condenado el Partido Popular. Y como tú dices, después hay una serie de ataques a los jueces, donde los jueces no pueden defenderse, o no hay nadie que los defienda, ¿no? Estamos viendo ataques al juez Peinado, por ejemplo. O al juez Marchena, que parece que algunos ahora Manuel Marchena es... O a la jueza Viedma de Badajoz, que es una jueza como yo, es decir, que no tiene, todavía ni siquiera está cerca del núcleo de poder, a la que le están intentando buscar todo. Al juez Peinado le han sacado que si el chalet, que si 2 DNI, que si era un espía ruso. O la jueza de Catarroja. O la jueza de Catarroja. La falta de pedagogía yo creo que es democrática, generalizada,
creo que es una de las claves, ¿no? Porque yo creo que hay tal tribalización en la sociedad, ¿no? Que parece valer cualquier cosa para desmontar a los otros. Es decir, bueno, es decir, la revelación de secretos. Es decir, ¿qué me está usted contando? Si aquí lo importante, el mal es esta señora y entonces vamos a hacer cualquier cosa para descabalgar políticamente a esta señora. Entonces, a partir de ahí ya es imposible que haya un pensamiento racional. Es la entronización del irracionalismo más absoluto, ¿no? Y luego parece que está un juez, que es un señor pérfido ahí en un cenáculo de poder, es un funcionario público, muchas veces pagado pues, de aquella manera, hipersaturado de trabajo, con una clamorosa ausencia de medios materiales, medios humanos, medios de recursos, creo que es uno de los principales problemas de nuestra justicia, y luego un entramado bien pensado, que no es cualquier cosa, es decir, bien pensado, con garantías, con un sistema de recursos, claro, es decir, hacemos tal caricatura, tal banalización de lo que es el Estado de Derecho, que cunde la sensación de que hay un señor dictando sentencias a su gusto y a su criterio, completamente a su voluble leal saber entender, y que puede hacer lo que le da la gana en su feudo, en su dominio. Bueno, pues nada de esto es así. Nada de esto es así. Yo creo que aquí hay dos elementos que son importantes. En primer lugar, estábamos hablando antes de la transparencia. Yo no tengo claro, y no soy tan maniqueo con esto, de que más transparencia en los procesos judiciales contribuyan a la redignificación del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque creo que identificaríamos exactamente a los jueces en su evaluación de las pruebas, en la práctica de las pruebas, y no sé si alcanzar a identificar quién está tomando la decisión ayuda a que el ciudadano piense que es una decisión de la persona y no del aplicador del derecho. Entonces, no sería tan favorable a dotar de más transparencia cuando al fin y al cabo la labor judicial, sobre todo cuando estamos en órganos colegiados, es de deliberación. Y si ponemos más transparencia a la deliberación, la desnaturalizamos. Adrián, ¿entonces tú crees que la justicia debe ser una gran caja negra? No. Donde se mete por un lado, en donde se mete por un lado los hechos, el derecho, la jurisprudencia y sale la resolución. No. Pues entonces. Pero la resolución es el elemento de transparencia para la opinión pública. Es decir, la opinión pública, el destinatario de la resolución judicial no es solo el individuo en particular que sea parte del proceso. Sobre todo cuando estamos en tribunales altos como el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, fuera del Poder Judicial, lo sabemos, pero... En otros países no se sabe nada del procedimiento judicial hasta la apertura del juicio oral, por ejemplo. Bueno, pero Francia. vamos por partes. Y aquí se sabe desde el minuto uno, desde que detiene una persona, saben todo, hasta pelos y detalles, incluso afectando muchas veces a derechos fundamentales de menores, de víctimas. Aquí se sabe con una alegría tremenda en este país. ¿Y eso la culpa de quién es? Pues la culpa, pues en primer lugar de la legislación, en segundo lugar de la propia... La legislación existe, pero no se cumple. No existe. Como en otros países. Bueno, la legislación existe, ley de enjuiciamiento criminal, el 200, no me acuerdo cuál, lo que pasa es que no se cumple. O sea, el gran problema de España es que España, como decía un catedrático, era el imperio de la ley, la dictadura de la ley, decía, atenuado por su incumplimiento. Y esto es lo que nos pasa. Tenemos muchas normas, y esos son otros los problemas que tiene la justicia. Pero yo creo que al final, el gran problema que existe en la justicia es que normalmente es un conflicto con al menos dos partes. Y en la resolución ninguna de las dos partes va a estar absolutamente contenta. En algunos casos, pero en general no están todos contentos de todo. Por lo tanto, la justicia siempre va a recibir crítica del demandante y de crítica del demandado. O al menos de una de las dos partes. Pero eso no es malo, eso es asumible. Sí, Adrián, dime. Sí, otro elemento que también habría que añadir es si realmente el derecho y lo que hacen los jueces, los magistrados, se dirige exactamente a eso, a las personas como ciudadanos, a la ciudadanía en general o a las partes. Y si es a lo primero, ¿qué hace diferente entonces a la judicatura? Y estábamos pensando en Twitter, en X o como lo llamemos ahora, había una discusión interesante que yo a mis alumnos, cuando les doy teoría del derecho, reflexiono sobre ello. Sí. Si la justicia, lo que hacen los jueces es una técnica, es una ciencia. Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿hacen algo que tienes que conocer de la materia lo suficiente como para entender qué está haciendo? ¿O estamos realizando en realidad política pero con toga? Y la cuestión es, si evaluamos con medidas y lenguaje político lo que hacen los jueces con el derecho, de nuevo lo estamos desnaturalizando. Y esto me interesa bastante porque personas que respeto intelectualmente difieren. Entonces me parece que este entorno es
perfecto para este tipo de cuestión. No sé si realmente veis el derecho como una técnica y por tanto su enjuiciamiento debería estar reservado a aquellos pues, que han dedicado un tiempo en su vida a estudiarlo, o si la vocación social del derecho permite que cualquiera se pueda posicionar sobre qué pasa en un juicio, si estas pruebas se han admitido de manera infundada o no fundada. Por eso compagino un poco el tema de la transparencia con el tema de la profesionalización. Y la oficina la oficina del portavoz o de oficina de comunicación también me sugiere un poquito de duda, porque si necesitamos traducir en lenguaje político o social, mediático, lo que en teoría INSEAD per se es un lenguaje técnico, entonces creo que esa traducción también podría ser problemática. Yo creo que respecto a la transparencia no hay un modelo, no son modelos puros ni modelos absolutos, ¿no? Yo creo que es perfeccionar obviamente un sistema que tiene evidentes disfuncionalidades, ¿no? Hablábamos del proceso penal, por ejemplo. Yo creo que el proceso penal a mí me horroriza, me parece espeluznante, pues que con tanta ligereza tratemos, incluso muchas veces en los medios de comunicación, en sumarios o en causas que no hemos leído una sola página, que pontifiquemos y que nos carguemos, trituremos la presunción de inocencia y otros derechos fundamentales de los investigados, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso es una cosa que tiene que ver muchas veces con una suerte de juicios paralelos que también hemos entronizado y que además son guadianescos, es decir, que aparecen o desaparecen a conveniencia, y la conveniencia suele ser política, es decir, que los mismos que defienden derechos fundamentales irrestrictos para los suyos, para su cuadrilla, en cambio cuando es el de enfrente el que está investigado, acusado, procesado, pues bueno, a mí qué más me da si es una denuncia, que si es una querella, que si se ha abierto el juicio oral o no se ha abierto, ¿qué más da? Es decir, yo pontifico aquí y claro, Pablo de Lora suele decir, escribió un libro, ¿no? Sobre los derechos tomarnos los derechos en serio o tomárnoslos en broma, ¿no? Y cómo en contraste con la proliferación de todo tipo de derechos, ¿no? Que muchas veces son papel mojado, ¿no? Es decir, parece que hay un derecho fundamental a cualquier cosa, ¿no? A que tus chácaras se encuentren estables, ¿no? Pero, es decir, luego los derechos fundamentales en serio, por ejemplo, el resarcimiento de aquellas personas cuya reputación ha sido triturada después de un procedimiento penal en el que se les ha, a través de un juicio paralelo, se les ha martirizado con altavoces públicos y con gran difusión, luego son absueltos y aquí en España pues no pasa absolutamente nada. Mire, usted ha tenido 8 meses en prisión provisional y no me estoy refiriendo a la actualidad, me estoy refiriendo a cuestiones profundas de tantos y tantos ciudadanos a los que se les ha hecho un juicio paralelo, se les ha condenado y un tiempo después, bueno, en parte menor del periódico encontramos que han sido absueltos, ¿no? Bueno, yo creo que la transparencia, por tanto, no es un modelo absoluto, ¿no? Ni creo que haya un bálsamo de fierabrás que nos vaya a solucionar los problemas estructurales que principalmente en cuanto a la justicia yo creo que tienen que ver, más allá de la politización, que podemos hablarlo de algunos órganos, que yo creo que sí que han sido cooptados históricamente por los partidos políticos y habría que pensar. Está aquí Natalia, ¿no? Algo tienes que ver con Hay Derecho, ¿no? Ya habéis planteado alguna fórmula muy inteligente de elección del Consejo General del Poder Judicial, incluso introduciendo mecanismos como el sorteo, que la gente puede pensar, el sorteo entre los señores del bar de abajo, no. Es una fórmula seria y bien estudiada, ¿no? Y Hay Derecho no son ningún club de amigos, sino una institución muy, muy seria, ¿no? Pero más allá de eso, la clamorosa falta de recursos, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos escuchando hablar a los que trabajamos a diario en los juzgados y tribunales de digitalización, el papel cero, hace 20 años. Uno entra en un juzgado... Cuidado que la Fundación Hay Derecho dice que el número de jueces que hay en España es superior a otros muchos países europeos. O sea, que no dice eso. Sí, a Elisa de la Nuez, la última vez que estuve, me ha dicho no es un problema de asignación de recursos, están mal distribuidos. Yo creo que es un problema de distribución y asignación. Yo creo que el problema básico de todo, fíjate, me voy a ir todavía más filosófica, yo creo que el problema básico es que se ha convertido el derecho penal en el Código de Conducta Social. En la medida en la que ya no hay valores filosóficos, ya no digo ni siquiera religiosos ni éticos, sino filosóficos. Ya únicamente es... además, cada vez esto además va cada vez a peor. Antes que te investigaran ya era gordo, ahora ya tienes que estar requete condenado, para que entonces lo que has hecho está mal. Bueno, ahora incluso estás en la cárcel y sigues siendo diputado. Por ejemplo, entonces... Ya es un paso, ya paso nuevo, o sea, la historia política de España... La sociedad ha llegado a aceptar, pero la sociedad ha llegado a aceptar que nuestros representantes políticos son buenos, todo lo que hagan está bien,
siempre y cuando no sean condenados. Entonces, en la medida en la que se ha delegado en el Poder Judicial el control social, cuando tendría que ser únicamente su intervención para temas extremos, para temas que la sociedad no es capaz de resolver por sí misma, para aplicación de la ley en casos concretos, la judicialización de la vida es tal que al final no es que no haya medios, es que cada vez va a haber menos, porque al final se está dejando en manos de algo que es un contrapoder, no es un contrapoder, es un poder, es un contrapeso respecto del poder ejecutivo y poder legislativo, se está convirtiendo en el gobernante un poco. De las conductas ajenas. Entonces, si no cambiamos, me refiero como sociedad, en la medida de hacer muchísima más pedagogía, que no se trata ya solamente de entender el derecho y la democracia, que yo creo que pasa la transparencia sobre todo por entender un poco qué es lo que tenemos, es enseñar a la gente lo que verdaderamente tiene que conducir a sociedad, que son valores comunes. Yo me quedé muy asustado cuando esta semana vi a Pachi López hablar sobre, bueno, sentencia vergonzosa y demás. Bueno, Pachi López, yo es que lo recuerdo y me quedé asombrado en ese momento y se me ha quedado clavado en la memoria, pero cuando hubo todo el problema de la ley solo sí es sí, y además él tuvo una entrevista. No sabe de lo que habla. Él tuvo una entrevista en la Sexta y entonces él vino a decir, bueno, pues que se cambie la ley, y entonces los que se han quitado condena que vuelvan a meter. Entonces le explicaron, creo que no consiguió entenderlo, el tema de la no retroactividad de las leyes para los, más favorables. para los condenados. Este hombre ha sido presidente del Congreso de los Diputados. Ya, Presidente del Congreso de los pero Diputados. bueno, Si este hombre no lo entiende, ¿cómo lo va a entender mi vecina Paqui? Con todo mi respeto para mi vecina Paqui, que igual es más docta que Pachi López en el tema de la materia jurídica. O sea que yo creo que hay un problema, ya no solamente en el nivel ciudadano, es que hay un problema a nivel político de entender la justicia. pero ¿de quién es la culpa? Porque, Adrián, estamos en una sociedad sumamente compleja. Yo no sé arreglar el enchufe que hay ahí y yo confío en un electricista para que venga a arreglarlo. Yo no... Hombre, yo creo que Pachi López sí que tenía que saber algo no de arreglar el enchufe, pero sí Hombre, son los legisladores. ¿no? Como legislador. Son los que hacen Creo leyes. que el problema está, fíjate tú, en los medios de comunicación. Los medios de comunicación están guiados por el viento de uno o de otra opción política, cuando deben de ser intermediarios con la sociedad y explicar los problemas que hay jurídicos para que lo entienda la sociedad. Las sentencias... un ciudadano normal, yo a mis alumnos les doy una sentencia y la primera vez, bueno, me miran mal. El problema es que, la solución es que al cabo de un curso, pues ya por lo menos se enteren un poco de qué va eso. Tenemos que ir a una especialización también en el mundo del periodismo. Tiene que haber un periodismo judicial, que sepan pues, que es un tribunal de primera instancia, que es un tribunal Yo creo que lo hay, pero no interesa. de instrucción. El problema es que no Porque no interesa. cuenta cosas que le guste a la gente. Pachi López seguramente es una voz tan autorizada para hablar de estos temas como para hablar de astrofísica. Es como la vicepresidenta primera. Pero claro, Pero el problema es que este hombre ha sido, a ver, no es que sea portavoz del PSOE en el Congreso, es que ha sido presidente del Congreso de los sí, Diputados. y le explicó al presidente que él tenía un concepto de nación discutido y discutible, no como el concepto de Pachi López de nación, que no sabemos cuál es, pero seguramente sea escalofriante, ¿no? Bueno, yo creo que sí, ha habido una degradación y una descomposición de los mecanismos también, porque yo creo que es una cuestión estructural de selección de élites, ¿no? Es decir, que muchas veces, pues en este país parece un concepto también demonizado el de élite, pero una gran élite política, dirigente, intelectual, social, que piense en el conjunto de la nación, que mire al futuro, que piense más allá del cortoplacismo electoral más mendaz, pues desde luego yo creo que brilla por su total ausencia, por desgracia, ¿no? Y creo que esta gente, quien está hoy en el gobierno, pues ha acelerado varios grados la descomposición, la degradación institucional y democrática, ¿no? Porque el proyecto político general de la justicia no es ajena al resto de evoluciones sociales que estamos viendo y sociopolíticas, ¿no? ¿Cuál es el proyecto político de esta gente? Pues mantenerse en el poder, ¿no? Prácticamente a cualquier precio, desmontando cualquier... Es decir, las normas son absolutamente papel mojado y no hay otro proyecto, ¿no? Es un gobierno incapaz de llevar al Congreso de los Diputados, llevar al Parlamento un presupuesto porque no tiene una mayoría parlamentaria para sacarlo adelante, es decir, con ausencia total de los presupuestos generales del Estado. ¿Qué política redistributiva, qué política social, qué política de progreso va a hacer? Absolutamente ninguna, ¿no? Gobernando a base de decretos leyes de forma totalmente espuria, ¿no? Y con una concepción absolutamente
patrimonializador y patrimonialista del poder, ¿no? El poder es nuestro, es una confusión, es una prolongación de, ya no de confusión entre el Estado y el gobierno, que es grave, ¿eh? Y que a mí me parece una suerte de privatización, lo diría a los de mis compañeros de la izquierda, a ver si se despiertan, ¿no? Me parece una suerte de privatización, ¿no? Porque entender que la justicia es una prolongación del resto de poderes, confundir la separación de poderes y no respetarla, confundir el Estado con el gobierno con el partido con mi familia con mi ombligo, en última instancia me parece una privatización absoluta de lo público para aquellos que reparten carnés todos los días de la defensa de lo público, ¿no? Frente a los de enfrente, ¿no? Que vienen poco menos que a privatizarlo todos los servicios públicos del Estado. Esto es una privatización mayúscula, ¿no? Es una confusión absoluta entre lo público y lo privado, en favor no del bien común, sino en favor de intereses particulares. Adrián. Además de esta patrimonialización, por supuesto, de lo público por parte de un gobierno en concreto que decide, pues, extender todo su poder y todo su imperio por todo aquello que pueda manejar, por eso la insistencia en ocupar espacios en los pocos elementos de autonomía e independencia que quedan en nuestro diseño institucional, pero sí que me interesaría reflexionar sobre algo que, combinando las respuestas de los dos anteriores colegas, hablábamos, y nos decía la magistrada, que lo ve diariamente, la hiperjudicialización de la vida social. Y creo que esto es un gran problema si lo ponemos al mismo lugar de la delegación de la responsabilidad en los jueces. Es decir, nosotros ya no queremos arreglar problemas. Se pone un poquito feo y en vez de buscar medios, pues con otras fuentes de normatividad. Por ejemplo, a la pregunta, ¿cómo debo actuar? Pues no hace tanto teníamos lo que me decían mis padres, lo que he visto a mis hermanos mayores hacer, lo que siempre se ha hecho en este pueblo. No, ahora es que lo decida una tercera persona. Vamos a externalizar el problema y lo vamos a llevar a los jueces. Y si los jueces deciden en contra de esas intuiciones íntimas que yo ya tenía de cómo se tendría que haber resuelto el conflicto, entonces está politizado. Y entonces protesto. Y entonces es que este juez que hace lo que quiere y es un fascista. En el caso concreto ahora del gobierno actual, que todo lo que venga que se oponga un poco o que intente prevenir o curar o remediar un abuso de poder o una desviación de poder, resulta que somos todos fascistas. Todos los jueces son fascistas si ponen límites al poder que, como tiene un origen legítimo a través de elecciones, creen que pueden controlar todas las esferas de poder, incluidos la judicatura. Entonces, me parece un poco una paradoja esto. Es decir, nosotros queremos delegar la responsabilidad, que decida otro, que decida el juez, Para poder criticarlo. para después, si no me gusta su resolución, criticarlo. Es Y decir, deslegitimar. y deslegitimar. Ese es el problema. O sea, Pero- acudo a ellos, pero una vez que tengo una sentencia que no me gusta, deslegitimo, ¿no? Porque es que son unos fascistas. Es que, mira, son unos rojos. Bueno, aquí permíteme que aparezca la palabra, el lawfare. El lawfare. El lawfare aparece, es como el, ¿no? Como el río seco, ¿no? Depende del río que tiene una crecida, aparece el lawfare y desaparece. El lawfare aparece cuando la sentencia no le gusta al gobernante de turno, ¿no? ¿Hay lawfare o no hay lawfare? Hay lawfare cuando la Sala Segunda del Tribunal Supremo le ponen una demanda a la señora Montero porque ha dicho no sé qué, y yo, esto no, la Sala Segunda no ve ningún delito ni ve nada, ahí no hay lawfare. Cuando condena a fiscal general sí hay lawfare. Es como, depende un poco del momento, ¿no? Yo creo que puede haber un patrón que tenemos que investigar entre días pares y días impares. Sí. Yo creo que el Tribunal Supremo es fascista los días pares, pero los impares creo que más bien debe ser progresista, ¿no? El presidente admite la querella, presidente de la Comunidad de Madrid, frente a Ione Belarra. Ese día parece ser que el Tribunal Supremo se había levantado con la pata progresista y no con la pata fascista. Es una cosa curiosa, ¿no? Bueno, es tamaña la chorrada, ¿no? Yo ponía antes el ejemplo de la protección de los consumidores y usuarios, ¿no? Quizás como esto forma parte del tráfico, bueno, no del tráfico mercantil, pero bueno, del ámbito del derecho privado, el ejemplo les pilla un poco lejos, ¿no? A nuestros antifascistas de cabecera, ¿no? Pues habría que poner el ejemplo quizás de los juzgados de lo social, de tantas sentencias que a diario, pues habitualmente estiman la improcedencia de tantos despidos que se siguen produciendo de forma improcedente, por cierto, en nuestro mercado de trabajo, ¿no? Y ahí hay una paradoja, ¿no? Habría algunos economistas quizás más liberales, o más liberales en lo económico me refiero,
a los cuales incluso gente solvente, a los que les he leído que habría que desjudicializar de alguna manera las relaciones laborales entre empresario y trabajador y no habría que ir tanto al juzgado de lo social y tal. Bueno, es decir, ¿qué opinaría esta gente sobre ese elemento de tuición, de protección de los derechos de los trabajadores? Porque obviamente pues el derecho laboral aparece para regular una relación genuinamente desequilibrada, ¿no? No estamos hablando de la autonomía de la voluntad de las partes, no estamos hablando del ámbito del derecho civil, del derecho privado. Ahí no, en el ámbito de los juzgados de lo social, que estiman la improcedencia de tantos despidos a diario, aquí cerquita, en Princesa 3 o en Princesa 5, en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación. Oiga, no, ahí la tutela judicial efectiva ya ahí no aplica el lawfare, no hay que desjudicializar absolutamente nada. Yo es que me pregunto hasta cuándo va a durar la inconsistencia política, intelectual y moral de tanta gente a la que se le presupone la responsabilidad de dirigir un país, de mirar al futuro y de pensar en las generaciones venideras, que piensa obviamente en sus intereses personales y muchas veces crematísticos, en los intereses, que ese es otro gran drama. Hablabas, Natalia, acertadamente de la pérdida de valores. Efectivamente, cuando la política, el espacio del bien común, ese bien común es completamente enajenado y es el espacio de los intereses ya no de partidos, los intereses personales, los intereses mercantiles, los intereses crematísticos, pues estamos absolutamente perdidos. No te olvides de una cosa, que todo el sistema del derecho laboral surge en la época de Franco, las famosas magistraturas de trabajo, y eso se olvida a la gente. Era una forma de compensar una situación descompensada. El principio properario es lo que al final motiva a todas esas sentencias que se declaran en los despidos, que en otros países serían clarísimos y aquí se quedan imprecedentes o nulos en algunos casos. Pero has dicho una cosa que es importantísima. El problema de la clase política. El Poder Ejecutivo ha fagocitado al Poder Legislativo. A mí me da vergüenza cuando veo los que están ahí sentados. Yo a mis alumnos, una de las prácticas que tengo es adopta un diputado. Entonces tienen que coger un diputado o un senador. No, es rufián, me toca rufián. Entonces ver quién es, qué gana, qué hace, qué ha hecho. Entonces te llevan sorpresas. Ahí la gente no está porque sean buenos o porque hayan tenido un cierto prestigio en el ámbito jurídico o en el ámbito de la enseñanza o en el ámbito de los hospitales, que fue como se reclutaron a los políticos en la transición política española. Ahí están, ¿por qué? Porque aplauden muy bien, porque son fieles y no van a dar problemas al partido. Diputados en Extremadura, toda Extremadura quiere que haya una prórroga a la central nuclear de Almaraz. Votaron que no el otro día. Y ahora va a haber elecciones. ¿Va a repercutir eso en las elecciones en Extremadura? Pues quizás también vosotros decidís que hay un cierto desencanto, pasotismo de la ciudadanía. Pero vuelvo a repetir, el problema entonces ¿de quién es? De los periodistas, de la oposición, que no consigan motivar a la ciudadanía. Oiga, miren ustedes lo que está pasando. Manuel, pero esos diputados los elige, es decir, no son extraterrestres. No, los elige la ciudadanía. Entonces creo que no. Y también perdona, las listas son cerradas y bloqueadas. Sí, bien, pero me refiero, cooperamos todos, somos cooperadores necesarios bueno. ¿Tú sabes quién era el número 3 por el PSOE en la lista de Madrid? Seguramente, si lo he sabido en algún momento, se me ha debido olvidar. ¿Sabes quién era la número 2 por la lista del Partido Popular por Madrid? Sí, el número 2. Eso es otro debate, pero me refiero que nuestros representantes no vienen en una nave espacial, se parecen bastante a la población que los elige. Pero nosotros te ponen la papeleta y al final votas. Sí, pero votas en la papeleta. Con los dedos en la nariz. Voy a preguntarle a la magistrada que tenemos aquí, ¿hay lawfare en España? Pues yo creo que con el concepto de lawfare pasa un poco como con lo de conservadores y progresistas de lo que hablábamos antes. Hay lawfare en España, pero no en el sentido que está diciendo los políticos. Lawfare, entendiéndolo como guerra judicial de partidos frente a partidos, claro que existe. Estamos asistiendo a diario a querellas y demandas totalmente espurias presentadas por determinados partidos políticos, fundaciones adscritas a esos partidos políticos, lobbies de poder cercanos a determinados partidos políticos para hacerle la batalla judicial al contrario. El problema que tenemos es que los jueces no podemos no admitir ese tipo de demandas, no podemos denuncias o querellas, tenemos que investigar y al final quien sale escaldado es el juez, pero es innegable que hay determinadas denuncias que se hacen con fines instrumentales. Precisamente uno de los motivos por los cuales la acusación popular está en entredicho precisamente es por esta cuestión.
pero lawfare en el sentido de que los jueces estemos, como decía antes Guillermo, ahí conchavados, reuniéndonos por las noches en la clandestinidad en catacumbas para ver cómo conseguimos expulsar al poder, pues me parece de una bisoñez y una ignorancia tremenda. Porque Esto es que es una frase que a mí me chirría mucho, pero que ha tenido mucho éxito, no sé muy bien por qué, que es el que puede hacer que haga de Aznar. Un día Aznar dijo esto y ya hay una cla de intelectuales, de mediáticos, y de no, es que ¿ves? Esto es el que puede hacer que haga. entonces son relatos, Claro, se ponen de moda frases que de repente pero con los- ahora ha vuelto la puerta de atrás con de los Constitución, relatos, que antes no se hablaba de ella durante un montón de años. Se vuelven recurrentemente con los mismos relatos permanentemente. Con los relatos tienes ahí a unas cuantas, bueno, a ver, tampoco demasiadas, de verdad, centenares de personas de una media de edad un poquito alta, es cierto, frente al Tribunal Supremo, manifestándose porque han condenado a... Espontáneamente. Espontáneamente, exactamente, espontáneamente. Bueno, pero esta vez no le dieron bocadillo, ¿eh? Yo cuando lo veía el otro día digo, me gustaría que un periodista se acercase, un periodista y le preguntase, ¿usted sabe lo que es el fiscal general del Estado? ¿Sabe qué función tiene el fiscal general del Estado? Dígame 3 funciones de la Fiscalía. ¿Cuántas personas que estaban delante del Supremo podrían contestar 3 funciones de la Fiscalía? Te digo más. Ve al Congreso de Diputados y pregúntale, dime 3 funciones de Fiscalía a un diputado que salga de la calle. También. Y no te lo sabe decir. Pero que es que me llamaba mucho la atención. Te sabe decir si Broncano ganó en audiencia ayer a Pablo Motos, pero ese tipo de cosas no Algo tan sabrá. técnico como es la Fiscalía, porque la Fiscalía ni siquiera los juristas que no están en juzgados saben las funciones que tiene la Fiscalía, no lo saben. De repente mueve montañas, o sea, mueve las masas. Aquí hemos visto cosas, si contigo, Adrián, perdóname. Hemos visto cosas que no creeríais, como diría el replicante de Blade Runner. O sea, yo, y perdón por volver al ejemplo de la ley solo sí es sí, pero es que yo recuerdo se me quedan clavadas en la memoria, ¿no? A Ángela Rodríguez Pam diciéndole, señores jueces, fórmense. Bueno, yo soy Pam, yo soy Carlos Padilla, y yo no le digo a un juez que ha estado haciendo una oposición, que ha estudiado lo que... Bueno, y tú bien lo sabes, que ha estado con la vida entregada a un objetivo durante 3, 4, 5, 6, 7 años, más todo el trabajo que después no se me ocurre decirle, señores jueces, fórmense. Que se lo diga Pam. Fórmense. La nota. Claro, no digo fórmense. Bueno, ya, perdona, Dian. Sí, no, simplemente quería decir que cuando hablamos del lawfare y dices, existe la judicialización de la política, pero es que en qué medida no es una consecuencia necesaria Totalmente. de la falta y de ausencia de asunción de responsabilidad Eso que tú estabas diciendo del Exacto. tercero, o sea, es que... Exacto, Me has dado ahí si políticamente vale todo base. y el votante cautivo va a seguir votando y apoyando al líder que es de su color, entonces utilicemos, es decir, yo no veo problemático, veo problemático INSEAD per se en cuanto a principio general, pero en la situación actual española en la que otras fuentes de normatividad como el reproche político o moral no son suficientes y no dan respuestas satisfactorias, me parece que la justicia justamente por ese carácter pausado, reflexivo, Que te no es garantiza. conservador. Exacto. Yo Casi te reivindico Ha ganado, el ha ganado, no, Daniel, ¿eh? porque yo estoy con Natalia, me apoyó. Pero no solo, efectivamente, está judicializado en los términos en los que tiene que estarlo. Es decir, el que ha Estado de Derecho no puede tener lagunas, es decir, para un gremio, ¿no? No sé qué magistrado el otro día ponía ese ejemplo, ¿no? Para el gremio de los taxistas, ¿no? Pero bueno, para que lo entiendan mejor, ¿no? Para los fondos de inversión lo desjudicializamos, es decir, entonces la justicia no va a funcionar si se comete algún ilícito penal, por ejemplo, o hay algún tipo de necesidad de intervención del Poder Judicial en todo lo tocante a las entidades financieras, a las multinacionales. Esto es como cuando se decía, Dirías perdóname, lo de desjudicializar el conflicto con respecto al asunto de Cataluña. O sea, que tenemos políticos que de repente usan un dinero que es de todos para montar una urna en una calle, y hay que desjudicializar el conflicto. Bueno, pues vale, pues ya está, pues desjudicialízalo. Para dinero público Perdona, para hacer algo políticamente que era otra cosa, la calificación jurídica, pero políticamente era levantar una frontera y extranjerizar a millones de personas, dando un golpe de Estado, ¿no? Claro, pero es un buen ejemplo, Carlos, muy buen ejemplo. Muchas gracias. Porque ¿qué se buscaba? te van a contratar. Un estatus de impunidad. Un estatus de impunidad. Y perdona, y ponen la venda antes de la herida, porque dicen, no, va a haber el lawfare. O sea, ellos saben que lo que están haciendo no está bien. Y sin embargo, acusan a que los jueces esto. Lo que pasa es que si uno ve históricamente el proceso del proceso se escandaliza. O sea, por unos votos se cargan un tipo penal, lo eliminan, indultan y ahora la amnistía.
Y en la amnistía hay una cosa que la gente se olvida, y vamos al derecho privado. No hay causa de la amnistía. La ley de amnistía no tiene causa legítima. La causa de los 5 votos es una causa ilegítima. Y eso no se dice en la... Los 7, perdona. Es que no es una amnistía, es un Bueno, corrupto de autoamnistía. es y una venta. otorgarle Es una venta. carta de naturaleza Una venta ilegítima. a la impunidad a un determinado grupo de delincuentes de cuello blanco, porque al común de ahora que se ha puesto de moda, ¿no? Esto, es decir, algunos han descubierto, ¿no?, que en los colegios profesionales de abogados hay magistrados que dais por unos emolumentos absolutamente desorbitados, no sé si 50 euros o 0 directamente, ¿no? Cursos a los abogados del turno de oficio, ¿no? En vez de ponerse a la izquierda, que es donde debería estar, ¿no? Al menos izquierda española, pues está ahí, ¿no? En la defensa de unas condiciones dignas para los profesionales del turno de oficio. Y qué suerte que abogados del turno de oficio sean formados por gente así. Claro, Exacto. Efectivamente, exacto. Que por cierto no las tienen. Y eso es lanzar un mensaje cuando cuando no sale a cuenta defender a los más débiles de la sociedad. Eso es un mensaje de degradación de la tutela judicial efectiva, ¿no? Bueno, pues oye, es decir, al común de mis clientes del turno de oficio en la jurisdicción penal, a nadie se le ocurre solicitar un indulto, una amnistía, mucho menos, ¿no? Y una ley especial. ¿Qué es de lo que va esto, ¿no? Lo que hay detrás de ese uso espurio del lawfare, de desjudicialización, es buscar la ley especial. Y cuando quebramos el principio de generalidad de la ley, quebramos el principio de igualdad, y ya no estamos hablando de Estado de Derecho, estamos hablando de Estado deshecho, del Estado de la arbitrariedad. No solo del poder político, ya digo, no solo del poder político, sino de quien pueda imponer su voluntad frente a la voluntad general, a la voluntad de todos, y a los diques frente a la arbitrariedad, que son precisamente el Estado de Derecho, que para mí es el patrimonio de los que no tienen otra cosa que esa ley. Yo me quiero ir si queréis, a la hemeroteca, o sea, o a la historia, y ahí preguntaré a los más experimentados en el asunto. Bueno, ambos. Depende de para qué. Ambos. Tú eres la que estás ahí en la pomada que se dice por ahí. Quiero ir a los ataques a la justicia, o a que la justicia, por mediante el relato, se convierta en un asunto de debate, y se hable de repente, pues como ya se ha dicho, no es casual que de repente Manuel Marchena, para algunos, que ni siquiera era el presidente del tribunal que ha condenado a García Ortiz, de repente se ha convertido como en un, no sé, dicen algunos, un factotum de la derecha política, ¿no? Y como digo, del que puede hacer que haga, es una coletilla que se ha repetido mucho, ¿no? ¿Creéis que estamos en un momento novedoso o histórico en cuanto a los ataques a la justicia, o a la amenaza? Siempre es una palabra muy grave, pero digamos al señalamiento de manera más o menos pasiva o pasivo-agresiva de la justicia y de los jueces? Esta pregunta me la han hecho a lo largo de los últimos 10 años muchas veces. Todas las veces he dicho que era el peor momento. Yo no sé cuándo será el peor momento. La cosa peor todo. Porque claro, cuando me lo preguntaron por primera vez, no se acosaba a jueces de juzgado de primera instancia e instrucción de Badajoz, o a la jueza de Catarroja, o a la jueza de Berín. Es decir, ahora se va a buscar ya a la familia, a su entorno personal. Se ha puesto incluso presuntamente a funcionar a los fontaneros para buscar cuestiones relacionadas con la vida de estas personas. Se está buscando amedrentar a la judicatura, se está buscando tener una judicatura miedosa. Una judicatura que no tiene los medios, porque es verdad que es cierto que un juez en su juzgado y en su causa es poderoso, porque el Estado ha querido que sea poderoso en ese procedimiento, pero al margen de ese procedimiento somos funcionarios como los demás, que además no tenemos ni los emolumentos que la gente piensa, ni tenemos escolta, ni tenemos nadie que nos defienda, ni nada. Somos islas en nuestro trabajo. Entonces, esto lo saben que es una lucha desigual, aunque no lo parezca, y yo creo que se está yendo a un terreno bastante peligroso del que va a ser difícil de salir. En el caso de yo no he visto nunca una sincronización tal en cuanto a noticias, en cuanto a ataques, y el mismo mensaje repetido una y otra vez por cientos de cuentas contra los magistrados del caso de García Ortiz. Y mira que con el proceso fue bastante duro. Yo como en este juicio no he visto nada parecido, y yo estoy francamente preocupada. Siendo una persona bastante optimista, que siempre lo veo todo desde una perspectiva bastante tranquila, bastante sosegada, no soy para eso nada alarmista, estoy muy preocupada con la deriva que está tomando la reacción a la sentencia del fiscal general del Estado. Digo a Manuel y a Adrián. Yo pensé que el momento
clímax contra la justicia fue cuando el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo, y el presidente del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial, va a ser Carlos Díbar, antes de que hubiese decidido el Consejo General del Poder Judicial, antes que los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial lo eligieran. Yo en aquel momento, si hubiese sido fariseo, me hubiese rasgado las vestiduras, porque lo considero una aberración, ¿no? Una intromisión excesiva del poder político en la justicia. Sin embargo, como dice la señora magistrada, lo que hemos vivido en los últimos años, bueno, pues ya no nos escandaliza. Es que, perdón, es que están intentando cambiar las reglas del juego de la justicia. Ahora ya no van a ser jueces los que estudian una oposición, ahora los van a colar por un lado y por otro. Ahora va a ser la Fiscalía, dependiente del gobierno, quien realice la investigación. Bueno, ¿y todo eso qué? ¿Por qué? ¿Para qué? No, es que lo hacen en Europa. Sí, pero tienen otro estatuto diferente. O sea, si usted genera una fiscalía independiente, pero es que además el gran problema de eso, ¿cuál es? El problema es el periodo transitorio, el tiempo que hay que preparar a la fiscalía para hacer la instrucción, y eso nadie se ha dado cuenta de aquí, con lo cual vamos a tener unos años que esto, si la fiscalía realmente asume las competencias de instrucción, tendremos un caos absoluto, un cacao maravillado. Perdonad que lo diga así. Sí, y yo... No sé si la señora magistrada... Estoy diciendo una barbaridad, corrígeme, pero... No, pero no sé, afortunadamente de momento no hay mayoría parlamentaria para cometer esta... De todas formas, la señora magistrada, gracias por... Es muy bonito decirlo, y ahora voy contigo, Adrián. Yo creo que dices algo interesante, que es el señalamiento. El decir... Perdón, estoy resfriado, no que me emocione. El señalamiento, el decir, por ejemplo, a Martínez Arrieta, que es un señor que, aparte de todo el conocimiento, por lo que después he podido leer, empezó su carrera en Azcoitia, en los años de plomo de ETA. Hombre. Y que fue instructor del caso Nani. A este hombre, digamos que tampoco creo que tiene una espalda ya bien ancha, pero aún así es muy desagradable el ponerle en un circulito en una televisión española, por cierto, durante esta semana para hacer un reportaje para comentarle, porque este señor tendrá hijos, o tendrá amigos, o tendrá familiares, y tiene una vida, y como tú bien dices, no tiene, que yo sepa, escolta, o al menos lo tiene él, no creo que lo tenga. El magistrado del Supremo sí que tiene escolta. Me refiero más a los que... Pero son mejores los Peinado escoltas. No tiene escolta. Son mejores los escoltas de los magistrados de la Audiencia Nacional. Sí. Pero digo, porque yo he estado con uno, sé con otro. Adrián. Ángela Berillo tenía 2 escoltas buenísimas. Al final lo que tú dices, y ya con esto voy contigo, Adrián, es el hecho de, vale, atrévete, pero que sepas que te tienes que tener unas consecuencias. Las consecuencias son que te vamos a sacar que tienes 2 DNI, que tienes un chalet en Villa arriba de en medio, que te has ampliado la piscina con unos metros, que esto es terreno de forestal y cuidado, que tu hija ascendió a fiscal. No, pero es que tuvo una enfermedad. Bueno, da igual, pero no pasa nada, colamos esto. No, es que diste unos cursos por 50 euros y un bocata de chopet en no sé dónde, y entonces ya claramente estás corrompido. O sea, al final todo también funciona un poco así, Adrián. Sí, yo lo que quería simplemente introducir es que quizás esta crisis que estamos viviendo en la justicia y de su rol en la sociedad no sea tan propiamente algo patológico dentro de la justicia en sí, por ser justicia, sino del principio de autoridad. Y el principio de autoridad se manifiesta en muchos entornos. Por ejemplo, los medios de comunicación que, frente al auge de nuevas redes sociales y de nuevos métodos, pues han tenido que lidiar contra su descreditación, es decir, su descrédito, y ver que ya no gozan de un monopolio de la palabra pública, de la opinión pública, etc. Entonces, lidiar con estas transformaciones del principio de autoridad ha llevado a que la obsesión en este caso de la izquierda que ostenta el gobierno, intentemos, la respuesta a la deslegitimación de la autoridad sea la democratización, que suena muy constructivo, vamos a democratizarlo todo, porque la democracia la asociamos a una sonrisa y algo bueno, y entonces vamos a intentar democratizar la justicia. Entonces ese es donde entra el problema. Cuando yo ya soy un interlocutor válido para decir que un magistrado que ha pasado su oposición y lleva sus años de experiencia toma sus decisiones en función de sus intereses sociológicos personales de clase. Yo creo que, claro, es que el populismo, claro, de clase encima, es decir, es no enterarse absolutamente de nada y no saber lo que son los magistrados y los jueces. Y todos los años sale. Se señala como si fuera una, vamos, la casta. La gran oligarquía mundial, la gran oligarquía económica mundial. Pudiendo ser empresarios. Justo. Claro, me refiero a la función pública, pues hombre, es decir, un magistrado pues, para hacerse rico, ¿no? Y para pegar un gran pelotazo, pues no está ahí, ¿no? Sino por una gran vocación de servicio público.
público. Entonces no enterarse de esto es no enterarse absolutamente de nada, ¿no? Yo creo que el populismo, por ser más acertado que sí, la izquierda hegemónica o esta izquierda presunta, ¿no? Pero el populismo en general, ¿no? Porque hay elementos muy gemelares con otros populismos, ¿no? Porque claro, lo que dicen estos señores se puede parecer a lo que dice en un momento determinado un Trump o un Orbán o algún otro político de otro flanco ideológico, ¿no? O presunto flanco ideológico. Es una descomposición absoluta y una antipedagogía también de la ley, ¿no? No entender qué es la ley, ¿no? En España parece que decimos, bueno, la ley, sí, pero bueno, esto de imponer la ley es demasiado fascista, ¿no? Vamos a abrir una discusión. Bueno, la ley en las sociedades democráticas aparece precisamente para evitar que se pisoteen los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Para zanjar las discusiones, no a partir de la promulgación de una ley común que nos iguala y que obviamente tenemos que aspirar a que sea justa, abrimos un gran debate para ver cómo incumplimos la ley. Bueno, pues no nos hemos enterado de nada. Y esto es un principio ya no solo de la democracia liberal, sino es un principio de aquello que se dio en llamar republicanismo cívico, es decir, la ley como garantía frente al despotismo, frente a la violencia, frente a la arbitrariedad, frente a que el fuerte pisotea al débil. Es previamente a la promulgación de esa ley donde tenemos que perfeccionar todo lo que tiene que ver con la deliberación democrática y con la participación para que se promulgue, para que se apruebe esa ley. No aprobar una ley que es democrática y acto seguido empezar a buscar los subterfugios para su incumplimiento. Pues entonces no nos hemos enterado absolutamente de nada de lo que es un Estado de Derecho, que por cierto tiene vasos comunicantes directos con un Estado social y con un Estado democrático. Eso es lo que dice nuestra Constitución, Estado social y democrático de derecho, que parece que son compartimentos estancos y no tienen nada que ver, ¿no? Parece que como repartimos los roles y pensamos en tribu, es decir, no pensamos, vamos a decir, los nuestros, es decir, yo debería defender el Estado social, ¿no? La redistribución de la riqueza, luchar contra las desigualdades económicas, la protección del trabajo, y eso no tiene nada que ver con el Estado de Derecho. Pues esto no enterarse absolutamente de nada. Y además no enterarse de cómo funciona el mundo. Yo sí que creo, igual es materia de otro debate, que vivimos en un mundo con enormes puntos de fuga. Es decir, podríamos hablar de paraísos fiscales, podríamos hablar de jurisdicciones opacas, podríamos hablar de intentos también desde el poder económico, sé que es un concepto difuso, desde el poder económico de socavar el Estado de Derecho. Oiga, quien sea de izquierdas, desde mi punto de vista, debería defender un Estado de Derecho absolutamente robusto e higienizado para garantizar precisamente también ese Estado democrático y ese Estado social. No ver el Estado de Derecho como una rémora, no se sabe bien de qué, del Estado burgués, pero no se han enterado absolutamente de nada. Estamos en 2025. Claro que hay enormes desigualdades sociales y económicas, pero precisamente quienes quieren socavar el Estado de Derecho son muchas veces por los que tienen esos tintes despóticos, tanto desde el poder político como desde otros poderes, y les sobra el Estado de Derecho. Mire, yo quiero deslocalizarme a un paraíso fiscal, a una jurisdicción opaca, y yo no quiero que el Estado de Derecho funcione haciéndome cumplir determinadas leyes que me son incómodas. O sea, es decir, esto de entender como lo más progresista y transformador del mundo, cargarse el Estado de Derecho y buscar subterfugios para el incumplimiento de la ley, a mí me parece de una gravedad absoluta, y de no enterarse absolutamente de nada de cuáles son los puntos de fuga de la arbitrariedad y cómo se deja más indefenso a los más débiles, y se les deja más indefenso desarmando el Estado de Derecho y arremetiendo y señalando contra jueces y magistrados que son funcionarios, que se pueden equivocar como todo el mundo, pero que para eso están los recursos. Que para eso están los recursos. Justo. Y la responsabilidad de claro, los jueces y efectivamente, y una estructura muy bien montada y muy bien pensada, que no es por suerte PAM quien la pensó, no es por suerte PAM, es decir, que Montesquieu, Locke no eran PAM. Algo que también me parece problemático es que podemos pensar que, claro, esta crítica populista está simplemente en las personas, en los ciudadanos que son ajenos al mundo de la justicia. Pero cuando vemos que el Consejo General del Poder Judicial emite 2 informes para su propia renovación y su elección de sus miembros, una de ellas claramente no ajustada a la homogeneidad del Consejo de Europa y de la Comisión de Venecia, y siguen siendo juristas en el mando del Poder Judicial, entonces yo no sé hasta qué punto el problema lo tenemos realmente, ha penetrado incluso las esferas de los expertos del derecho, que pensábamos que ellos eran impunes, ¿no?, a este populismo que decías tú de
intentar patrimonializarlo todo. Bueno, al final yo leía esta semana un mensaje también en redes sociales que decía, siempre va a haber un ex fiscal o un ex magistrado que defienda lo que defiende, no sé, Pampa, por ejemplo, o quien sea. Hemos visto como, iba a decir el verbo pasean, pero igual no es el más adecuado, a Martín Pallín en los medios de comunicación diciendo que efectivamente esto es golpismo judicial. Bueno, Martín Pallín... Pues ya sabemos cómo es. Sí, bueno, pero digamos que es una figura que estuvo... Bueno, pero ya sabemos cómo es. Bueno, A mí lo que me preocupa es, has hablado del Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial hizo un informe de no idoneidad del fiscal general del Estado. El Consejo General del Poder Judicial, el informe que hizo sobre la ley del sí es sí, que se debía llamar no es no, porque la esencia es no, dijo que iban a salir gente a la calle con, me refiero a gente que estaba condenado, y no se le hizo ni caso. Sí, pero tiene razón, Adrián. Yo creo que no se puede tampoco, presentar siempre al Poder Judicial como la víctima de lo que sucede. Yo creo que el Poder Judicial, como el resto de la sociedad, también es coadyuvante de esta crisis, en una parte, en la medida en la que, si no fuera por la confluencia interesada de determinados miembros del Poder Judicial de entrar en estas dinámicas de conservadores progresistas y plegarse de una forma como vasallos a los partidos políticos que les han designado para el Consejo General del Poder Judicial, no nos encontraríamos en el momento en el que nos encontramos. Y aquí saco a colación la crisis de Carlos Hugo Preciado, que es un vocal que fue elegido a petición de Sumar, que está votando lo que le da la gana en el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, lo que le da la gana, o lo que la inconsciencia cree que tiene que votar, y que ha sido señalado por sus compañeros progresistas y han llegado, no a decirlo con estas palabras, pero como que ha roto la disciplina de voto. Sí. Cuando al final, que haya una persona en el Consejo General del Poder Judicial que vota en conciencia, yo creo que es la esperanza que podemos tener todos los jueces de que si hubiese por lo menos 4 o 5 que dijeran, pues no voy a votar a este candidato, porque encima se está transmitiendo, yo creo que este consejo que ha nacido ya completamente perturbado con esos 5 años de extensión y que ha costado tanto renovar, ha nacido ya fallido, en la medida en la que se han elegido un 100 y pico cargos judiciales por unanimidad. No es unanimidad. Venden como consenso un reparto indecoroso de cromos. De cromos. De cromos. Por cierto, y al final, compañeros que se dejan, en primer lugar, instrumentalizar, porque de los 20 vocales hay 12 que son jueces. Los otros 8, bueno, vamos a darles un voto de confianza en el sentido de que, bueno, la Constitución y todo el mundo quiere que los elijan en el Parlamento. 12 son jueces. Y los que son elegidos por este Consejo, a su vez se prestan a este juego. Por tanto, tampoco podemos lanzar a la ciudadanía siempre la imagen de que el Poder Judicial es la víctima del poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de la sociedad, de los periodistas. Hay una parte importante, coadyuvante de esta crisis. Y yo creo que mientras que dentro del Poder Judicial no haya un revulsivo también en este sentido, a mal sitio vamos. Decía, por cierto, Manuel, dime. No, vamos a ver, yo antes hice referencia a cuando el presidente del gobierno reveló quién iba a ser el presidente del Tribunal Supremo. Yo tuve la oportunidad de preguntarle a Gabriela Bravo, entre otras personas, a los vocales del Consejo General del Poder Judicial de aquel entonces, decir, pero oye, ¿cómo os dejasteis meter este gol? Y los dos me dijeron lo mismo. Gabriela, el otro falleció, no me acuerdo qué era, yo creo representante de los letrados de justicia. Los dos me dijeron lo mismo, es que venían en el mismo paquete. O sea, a ti te montábamos como vocal del Consejo General del Poder Judicial, que es una cosa prestigiosa, pero tú, y en este caso... Mira, no forma... Por cierto, y otra pequeña reflexión. Una presión mediática brutal desde el gobierno. El PP está incumpliendo la Constitución. ¿Os acordáis? Porque no renueve al Consejo General del Poder Judicial. Perdón, ahora han nombrado un Consejo General del Poder Judicial y cogeros artículo 122 de la Constitución que dice que tiene que haber abogados. No hay ni un solo abogado. ¿Y jueces, categoría juez? No hay ninguno. Y disciplina. O sea que ha sido un nombramiento. Yo lo que he propuesto es que sea un sistema también parecido al de hay derecho. Un sistema tienes que tener una serie de garantías, porque claro, tiene que participar las Cortes Españolas, pero al final tiene que ser un sistema de sorteo. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, Natalia creo que como usted sí os señalaba que efectivamente muchas veces generalizamos esa sensación en el debate público de que parece que hay como una disciplina de voto, ¿no? Y el Poder Judicial, algunos jueces y magistrados se prestan a ello, y los partidos políticos, porque tampoco nos podemos descubrir el Mediterráneo a estas alturas, en el año 2025. Es decir, que aquí han gobernado en España, en el régimen democrático, diferentes partidos políticos. Es verdad que este gobierno
se lleva el premio gordo de la lotería de Navidad y todos los demás en tintes de la deriva autocrática, ¿no? Pero el Partido Popular ha gobernado durante mucho tiempo y se le ha llenado la boca en la oposición de que iba a modificar la barbaridad de la ley orgánica del Poder Judicial del año 85, de aquella famosa frase de Alfonso Guerra, del entierro de Montesquieu, y no lo ha hecho. Ha gobernado y recordamos el proyecto del señor Gallardón y se ha mantenido un sistema de elección que se ha terminado convirtiendo en un reparto de cuotas, de cooptación entre los partidos políticos. No solo del bipartidismo, sino también, por supuesto, de los adláteres nacionalistas y ahora de la presunta nueva política que tan pronto se convirtió en antigua, efectivamente. Entonces yo creo que, mira, ese mecanismo que hay derecho... sacó un documento creo muy interesante, nosotros intentamos humildemente replicar algo similar y que ahora señalabas, Manuel. Pues creo que tenemos que abrirnos, ¿no? hacia sistemas que garanticen, que sean quizás híbridos, que garanticen determinada participación seguramente del Parlamento, que sea entre jueces y magistrados, el mecanismo de sorteo, y salgamos también de una cooptación, ¿no? Parece que no hay jueces y magistrados que no forman parte, sé que tú, Natalia, sí, pero que no forman parte de alguna de las asociaciones. Hoy día hay muchos magistrados que no forman parte de ninguna de las maneras. La mayoría no. Ya no hay una mayoría, ya hay un 58% de asociados. Ha vuelto a ser 58% de asociados. Bueno, pero casi la mitad, poco menos de la mitad, no forman parte de ninguna. 42%, con lo cual no es nada desdeñable. Con lo cual seguir hablando de cromos, de las asociaciones, la asociación... Bueno, y hay asociaciones y asociaciones, porque yo pertenezco a la asociación donde están los magistrados más tontos. Mi asociación son todos tontos. Además, no tienen ningún tipo de mérito porque se presentan y no les eligen. O sea, somos todos tontos perdidos. Solamente son listos los de APM y los de JJD. Entonces, también hay que diferenciar un poco entre asociaciones. Hay asociaciones que también participan de este reparto en la medida en la que precisamente este consejo ha sido el más nepotista de todos. El 75% de los nombramientos han recaído en asociados de la Asociación Profesional de la Magistratura y de Juezas y Jueces para la Democracia, que coinciden, curiosamente, con los 12 vocales judiciales, 50-50, que se han elegido para este Consejo General del Poder Judicial. Por eso yo estoy... Ya nos hablabas antes, Manuel, de paquetes o de packs. Hay mucha gente que ya se le ha olvidado, pero Manuel Marchena renunció a presidir el Supremo y el Consejo General. Y lo alabó el presidente. Y dijo el presidente, muy bien. Muy bien. Es un gesto de honra que es tremendo. Ahora Manuel Marchena ese, como digo, es el factotum de la derecha jurídica. Yo trato algunos magistrados y en general, de verdad, es gente extraordinaria. O sea, de verdad, extraordinaria. Sí que detecto que hay un cierto desencanto, sobre todo gente que ve que su carrera profesional no progresa como debería progresar. También pasa en la universidad. Ya, entonces es todo público. Pero bueno, y en lo privado. Y en lo privado. Pero lo bueno del sorteo, perdona que volvamos al tema del sorteo, lo bueno del sorteo es que aunque tengamos fases previas en donde haya limitaciones, incluso podemos hablar de que existiera vetos por parte de un grupo parlamentario de determinados nombres, pero al final el sorteo lo que dice es que tú vas a ser miembro del Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque ha salido tu bolita. Tú no le debes tu cargo ni al PP, ni al PSOE, ni a los catalanes, ni vienes por el cupo de Sumar. A ti ha salido tu bolita. Totalmente de acuerdo. Bueno. Y eso le da una gran libertad a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y yo creo que al final es gente muy buena. Vamos, bravo, a ti estupenda, pero claro, cuando vienen con la mochila de que ha sido designada por... Bueno, Bravo voy a por el turno de juristas, la habrían elegido igualmente el fiscal. Pero vamos, hay otros que son de la carrera judicial que efectivamente les habrían elegido exactamente. No pasa solo en el Poder Judicial. Recordad a Manuel Aragón Reyes en el Tribunal Constitucional, elegido a propuesta del Partido Socialista por aquellas personas... Por el gobierno, ¿no? Una persona tan interesada en Manuel Azaña como también lo estaba Rodríguez Zapatero. De Manuel Aragón Reyes me lo creo. De Rodríguez Zapatero tengo alguna duda más, ¿no? Y parece que rompió la disciplina de voto en aquella célebre sentencia. Es decir, no hay disciplina de voto. Es decir, es un magistrado del Tribunal Constitucional y tendrá que valorar si este Estatuto de Cataluña tenía algunos elementos inconstitucionales, como efectivamente los tenía, ¿no? Entonces, ¿qué se esperaba? Que Manuel Aragón Reyes fuera un comisario político del Partido Socialista, pero me da igual del Partido Socialista o aquel presidente del Tribunal Constitucional que parece ser que había sido militante o era militante del Partido Popular. No es serio y no es edificante y no da una buena imagen tampoco a efectos de credibilidad democrática a la sociedad. Perdona, un comentario. Sí. Manuel Aragón Reyes es un tío, desde a partir de ese momento, yo le conocía poco, pero a partir de ese momento su prestigio profesional
es inmenso. Allí en donde me lo he encontrado, es un señor bajito. Tiene un gran prestigio. Pero el prestigio, ¿por qué? Porque Lo tenía ya entonces. lo tenía entonces, pero tenía. se ha revalorizado. El gran problema es que mucha gente pasa por el Tribunal Constitucional y después de su paso por el Y nadie Tribunal se acuerda de Constitucional, nadie se acuerda de ellos. Empecemos por el primer presidente del Tribunal Constitucional que murió en Latinoamérica y casi olvidado. Y era una eminencia. Pero con esto lo que quiero decir es que lo importante, hay gente que vivimos del prestigio, los profesores de universidad y yo creo que también los magistrados. Y hay magistrados, Manuel Marchena, Manuel Aragón Reyes, este otro Manuel, que realmente, creo que es importante. Y eso hay que ponerlo en valor y hay que llevarlo a la sociedad. Adrián, Perdona, Pero es que ese prestigio justamente es esa noción de autoritas de la que citaba yo antes. Y tenemos que aceptar que el poder va a querer colonizar todo aquello que no sigue que no rige con mayorías. Por eso hablamos de disciplina de voto, elementos parlamentarios, incluso partidistas, dentro de instituciones y órganos que tendrían que estar ajenos a ello, porque su propia naturaleza es ser contramayoritario. Es decir, para defender el derecho frente a la política, tienes que pensar en la minoría que no está gobernando y que puede ver sus derechos fundamentales vulnerados. Y ahí estará el Poder Judicial para dar voz y al final, claro, amparo jurisdiccional, si queremos, a la persona que la ley puede estar en su contra y vulnerando algo que debería estar Reequilibrar. Para eso está. fíjate justamente. tú que eso es ser muy progresista. Yo, Ofender. progresista. No, la justicia, cuando defiende a los que... Es ser muy progresista, con lo cual entra en contradicción Lo que con decía el antes Guillermo. conservadurismo que tú hablabas antes. No, pues yo contraargumentaría y consideraría que es conservador porque el juez lo que hace es no crear un nuevo privilegio o un derecho, sino reconocer algo que ya existía previo. Por tanto, la justicia como algo previo que el derecho simplemente Adrián, te hasta reconoce, ya no te enseguida garantiza, no te hablamos de da. grandes maestros. Elías Díaz, que creo que algunas cosas sabía sobre el Estado de Derecho, alguna cosa dejó escrita sobre el Estado de Derecho, decía, hablaba sobre la compatibilidad, la perfecta compatibilidad entre el socialismo democrático y el Estado de Derecho. Es decir, que se puede enfocar desde diferentes maneras. Tampoco creo que el derecho y la política sean dos compartimentos completamente estancos, ¿no? Pero sí que creo que es muy importante la garantía de derechos y ese contrapeso frente a las tentaciones de un poder omnímodo, justo, ¿no? De un poder, de unos tentáculos del gran pulpo que quiere llegar a todos los espacios, ¿no? Y que quiere desmontar esa separación de poderes, que ya digo que es un mecanismo bien calibrado, es decir, no es cualquier cosa. Incluso Carlos Fernández Liria, uno de los intelectuales de cabecera de Podemos, decía, no, pues es que nos confundimos muchas veces desde el anticapitalismo, porque el Estado de Derecho, el parlamentarismo liberal, es una buena cosa. Él decía, solo bajo las condiciones de explotación del capitalismo es cuando no funciona. Bueno, esa tesis, que puede ser discutible, al menos es mejor que decir, no, no es una buena cosa. Montesquieu no tenía ni idea, la separación de poderes es una mala idea. Es mejor que sea Pam o Irene Montero, después de decir niños, niñas, niñes, la que promulgue desde el púlpito el poder, ¿no? Pues me parece mejor que rescatemos el Estado de Derecho desde la tradición de las izquierdas y decir, oiga, vamos a ver qué pone en problema el ejercicio práctico del Estado de Derecho, que pueden ser las tentaciones tiránicas del poder político, de un aprendiz de dictador u otras amenazas. Lo que pasa es que yo creo que ya se ha iniciado un camino que es difícil volver a andar hacia atrás. Cuando tenemos a Óscar López diciendo se ha condenado a un inocente, al ministro Óscar López. O No tenemos te olvides dónde estaba Óscar López cuando empezó todo esto. Sí, bueno, sí. No te olvides dónde estaba Óscar López cuando empezó todo. Trabajando para el presidente. En el gabinete, En el gabinete del en donde presidente hubo del el ojo del huracán. Y tenemos al presidente de gobierno, bueno, es que como hemos vivido tantas cosas. Sánchez Acero era la que tenía al lado. Pilar Sánchez, sí, efectivamente. No te olvides, por lo tanto, que él está también viendo que su cabeza... Bueno, si realmente hubiese una justicia, digo, agresiva, yo creo que Óscar López debería de estar tentándose la ropa. No, pero y también hemos visto, como digo, al presidente decir que hay jueces que hacen política, que eso es un hecho y es una verdad, que al final es una cosa que antes decía, pues era muy del ámbito de Podemos y de esas izquierdas y del lawfare, y bueno, y ahora ya todo ha pasado a que el presidente diga, sin decir la palabra lawfare. En la medida en la que firmó un pacto de investidura con Junts en el que se reconocía el término lawfare y la existencia de comisiones parlamentarias, está basada toda la legislatura sobre un principio ya que es un veneno para el Estado de Derecho. Entonces,
Os quiero preguntar sobre, ya que está siempre la justicia en la conversación pública y mediática, sobre el Tribunal Constitucional para ir cerrando. Igual nos tenemos ahora 3/4 de hora aquí con el Tribunal Constitucional. ¿Y qué papel cumple? Porque también sabéis que está, digamos, en boca del debate el Tribunal Constitucional, su presidente. Ahora toca renovar a los Sí. 4 magistrados designados por el Por el Senado, Senado. Sí. entre ellos al presidente. Cambio cuando cumplido. Nos apostamos algo a que se les in illo tempore, van a estar ahí. ¿Me explico? Sí. Y aquí no se acusará, no sé, nadie dirá, el PSOE está incumpliendo la Constitución porque no se renuevan los 4 magistrados del Tribunal Constitucional que tiene que designar el Senado. Recordemos que en el Senado existe mayoría absoluta del Partido Popular, pero no tiene la mayoría cualificada para la designación de los magistrados. Y en esta etapa política lo que hay es una ruptura prácticamente total en temas de consenso entre PSOE y Partido Popular. Hay varias estrategias políticas y comunicativas que se podrían desempeñar, pero yo es que creo que el Partido Popular son unos pardillos. Pero es que de ruptura nada. Es decir, tenemos un Consejo General de Poder Judicial pactado en Bruselas con un excomisario que también tiene su recorrido judicial actual. Al final es como Ábalos, ¿no? Defender la moción de censura contra el PP por la corrupción, Es decir, acabar en Soto del Real. Que ¿no? yo meto a los dos. Firmamos el acuerdo del Consejo General de Poder Judicial Esto. con un tío Garal que está imputado por el tráfico de dinero, ¿no? El dinero Y negro. eso era lo que añadía legitimidad al acuerdo. Es decir, ir a Bruselas a firmarlo con una persona que ahora está en sus procesos. A mayor abundamiento también el Tribunal Constitucional, lo que decíamos, ¿qué función tienen aquí las presidencias de las cámaras? ¿Dónde está el poder legislativo que tiene la iniciativa? Tiene el poder de controlar la agenda y el orden del día. Iniciémoslo, que fracase. Que fracase, pero que tenga la gallardía al Partido Popular. Se tiró 5 años sin convocar y es que Exacto. decía, digo, aquí las incumplidoras son las presidentas del Senado Correcto. y del Sí, Pleno, señor. Justo. que no han convocado a las Cortes Sí, sí. para designar a los vocales de consejo, estamos en las mismas. Es que forma parte de todo de lo mismo, ¿no? De un clima generalizado de degradación institucional y no hay ninguna institución que se libre, ¿no? Por desgracia, ¿no? Es que hablabais del pacto de gobierno con Junts, ¿no? ¿De dónde emana todo esto? De un pacto con un partido liderado por un prófugo de la justicia española, firmado por Escapó en un señor maletero, por se cierto. cree que se escapó en un maletero, ¿no? Es decir, reformulando a Berlanga, pero sin gracia, ¿no? Porque por lo menos si fuera berlangueando de verdad, pues tendría gracia, ¿no? Pero es con nuestro dinero, ¿no? Y a costa de la calidad democrática de nuestro Estado de Derecho, ¿no? Firmado efectivamente por un secretario de organización del Partido Socialista que acaba de salir recientemente de prisión provisional. En la tribalización del debate público hay también algún particular que me preocupa, ¿no? Que hemos generalizado como, bueno, el Tribunal Supremo sería algo así como la cúspide del Poder Judicial donde mandan las derechas, ¿no? Y el Tribunal Constitucional, si estamos desde la óptica conservadora, no de preservar, sino conservadora ideológica, el Tribunal Constitucional sobra, porque el Tribunal Constitucional sería como una suerte de reducto progresista. Son vaciedades terminológicas enormes, ¿no? El Tribunal Constitucional puede tener perfecto sentido como control de constitucionalidad. Bueno, Manuel nos lo podía explicar perfectamente. Sistema concentrado y otras funciones que puede tener el Tribunal Constitucional. El problema son, es decir, cuando estamos en una situación de bloqueo porque las instituciones se convierten en apéndices del poder político, en apéndices, ¿no? Cooptados por el poder político. Pues entonces no estamos en un Estado de Derecho, estamos en otra cosa, un Estado de Derecho degradado. Pues yo estaría muy de acuerdo con eliminar el Tribunal Constitucional, dado que todos los 4, incluso tú, estamos compartiendo puntos de vista de decir, el problema es ese tentáculo, ese pulpo constante de que el poder político lo va a querer conquistar todo. Si creamos un Tribunal Constitucional y lo definimos como una institución de garantías, en principio, por diseño institucional, separado de la dinámica política y también de la propia judicial, de la judicatura, de la magistratura, entonces eso en la España actual, en la que todos diagnosticamos el mismo problema de ansias de controlar políticamente todo lo controlable, entonces mejor eliminar una institución
que podría ser cooptada, como lo está siendo ahora, esté del Partido Socialista o lo esté del PP. Poder Judicial, Es que un control constitucional por parte del judicial, como en otros países. Claro, y es que no hay que irse al faltaba y no hay que irse una sala más del Tribunal Supremo. No sería Holanda, que no me parece un país tampoco tan... No. Pero sí, a ver, el experto en Derecho Constitucional que Bueno, yo creo que el Tribunal Constitucional ha tenido un recorrido muy positivo en nuestro país, ¿eh? O sea, ha habido sentencias que de verdad han encarrilado nuestra legislación, han encarrilado las decisiones de los jueces. Hay dos problemas en el Tribunal Constitucional. Efectivamente, hay un primer problema de politización, estoy de acuerdo con él, pero esto se eliminaría con algo que a ti no te gusta y que yo últimamente me encanta, porque es lo que trabajo, que es con transparencia. Mire ustedes, siente ustedes... Mi tesis doctoral es de transparencia, ¿eh? Ah, sí. He dirigido, ya no sé, 6 tesis sobre transparencia. Bueno, te ficharé para el congreso que tenemos el próximo año. Qué bonito como surge aquí. Pero bueno, vamos. El amor vive en medio. Amor intelectual, ¿eh? Por supuesto. Vaya, Yo te advierto, el debate que depende de los yo tengo esta mañana Eh, una italiana, ¿qué tal? o sea. Y dije, yo es que tengo mucho sex appeal intelectual. Bueno, volvamos a lo mismo. Transparencia, si es que lo hemos visto con la operación que se intentó meter con la Agencia Española de Protección de Datos Personales, que llegaron a un acuerdo el PP y el PSOE. ¿Qué pasó? Pues que uno de los candidatos que habían desechado venía de Europa, había sido el número 2 en la Agencia de Protección de Datos Personales en Europa, y aquello saltó por los aires. Pero es que también lo hicieron muy bien, lo anunciaron antes de todo el concurso. Bueno, con lo cual, lo que está pasando es... Tenemos una serie de agentes patógenos en nuestra democracia, perdonad, y voy a intentar ser un poco... Uno de ellos son los partidos políticos. Los partidos políticos, que debían ser instrumentos de captación de la opinión pública, se han convertido en instrumentos de dominación de la opinión pública. El problema es, ¿cómo desmontamos? Sí, artículo 6, tiene que tener democracia interna. ¿Se cumple lo de la democracia interna? Bueno, todos hemos levantado la ceja diciendo, bueno, vamos a creérnoslo. Con lo cual hay que hacer una remodelación de los partidos políticos. ¿Para qué? Para que la captación de los políticos, me refiero al Parlamento, en el Senado, se realiza por mérito y capacidad, no por fidelidad. Y porque el que más aplaude. No, eso es un gran problema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado en el Parlamento español, Congreso de Diputados y Senado? Sobre todo el Congreso de Diputados, se quiere trasladar a la judicatura. Quieren invadir la judicatura. Ese es nuestro gran problema. La judicatura tiene graves problemas. O sea, la judicatura tiene un problema de inseguridad jurídica. O sea, yo en algún asunto hemos domiciliado a una persona en Galicia porque sabíamos que el TSJ de Galicia ganábamos. En Madrid perdíamos. El mismo asunto. Se gana en Galicia, en Coruña, se pierde en Madrid. Inseguridad jurídica. El tema, yo tengo un asunto en la Audiencia Nacional desde hace 5 años. Y cuando ya llegas al magistrado le dices, oye, mira, bueno, no te preocupes, antes del verano tienes la sentencia. Lo nombra magistrado del Supremo, con lo cual la sección se queda en mínimos, tienes que hacer una reclamación al Consejo General del Poder Judicial, me contestan diciendo que mi reclamación sobre el Ayuntamiento de Torrot, yo no, mire, la reclamación mía no es del Ayuntamiento de Torrot, es que tiene usted que nombrar magistrados de la sección sexta. Bueno, pues es que, con lo cual hay un desbarajuste, pero ¿cómo va a funcionar bien la justicia en España cuando en la oficina judicial tú tienes el juez que depende de quién? Del Consejo General del Poder Judicial, el letrado de justicia del Ministerio de Justicia, ¿Y los funcionarios, pues según si es un ámbito nacional del Ministerio de Justicia, con lo cual Manuel, Y eso que no hablamos de los tribunales de distancia. eso no hablamos de a distancia, porque ahí el ayuntamiento es el que ha puesto el local y entonces quiere también mandar. Con el cambio de terminología tenemos todo el servido. Pero yo estoy de acuerdo en tu línea, Manuel. Yo creo que el desarrollo espurio de algunas dinámicas no debe hacernos caer en la resignación de decir, bueno, la solución sería la impugnación generalizada de la propia existencia de la institución. Es decir, yo creo que tan cooptado partidistamente está el Tribunal Constitucional como puede llegar a estar. Hablamos del mecanismo de elección del Consejo General del Poder Judicial, y es un órgano que forma parte que es un órgano de gobierno y tiene que de los jueces y magistrados y que tiene competencias esenciales y bueno, y nadie diría, bueno, vamos a eliminar el Consejo General del Poder Judicial, es decir, o la Fiscalía General del Estado, que tiene una dependencia, una cercanía pues inquietante. Hablabais de la reforma que atribuiría la instrucción penal a la Fiscalía General del Estado, que en nuestro derecho comparado aparece en muchos países. Aquí, ¿cuál es el problema? Su cercanía
preocupante al poder político y al poder ejecutivo de turno, ¿no? Y por tanto tenemos muchas dudas que esa instrucción atribuida a la Fiscalía pues no tuviera una serie de condicionantes, sobre todo en macrocausas o en causas de corrupción, de poder político. Pero eso no significa que haya que eliminar necesariamente la institución. Yo creo que es un debate muy legítimo, es decir, ¿qué preferimos? ¿Un control concentrado de la constitucionalidad? No, es que sería también concentrado. Claro, sí, Simplemente que no sería especializado, claro. Por tanto, concentrado. No estamos yendo a Estados Unidos donde cada juez federal de Hawái puede bloquear. Sí, sí, en todo el concentrado. Entonces, la distinción tampoco es tan mayor. Yo creo que el diseño de las instituciones puede y debe hacerse mejor, como el de la de los partidos políticos, y eso no significa o no se sigue de ahí necesariamente su impugnación. Otra cosa es el estado de cosas actual. Yo creo que efectivamente estoy contigo. Yo creo que lo que es buscar en primer lugar, el mérito y la capacidad, porque no se está eligiendo a los mejores. No. No, esto es como cuando... Y las sentencias no están siendo tan buenas como eran cuando yo estudié la carrera, que me acuerdo que eran maravillosas sentencias de los 80, que ya sentencias así de buenas hay muchísimas menos. Yo creo que hay que elegir a los mejores y luego que estamos en un crecimiento exponencial de la politización. Hace 10 años un 33% de los magistrados del Constitucional habían sido designados en algún momento de sus vidas para temas discrecionales por partidos políticos y actualmente son las 2/3 partes, 63%, y algunos de ellos sin solución de continuidad, como Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, a magistrado del Constitucional, o como José María Macías, de vocal del Consejo General del Poder Judicial a vocal del Constitucional, con todas las abstenciones que tiene que traer, con todas las irregularidades para la composición de las salas y, por supuesto, con esa apariencia de parcialidad permanente que se tiene. Yo creo que hay que incidir en un mejor diseño de la elección. O de ministra fiscal. O de ministra fiscal, claro, es que ya, bueno, ya todo es así. Es que además, y luego también esa tendencia siempre de cuando se alarga una legislatura, colocar a todos los que han servido en esa legislatura en puestos estratégicos, en consejos de dirección de empresas que están participadas por el Estado, en comisiones, tribunales, y al final esto es una agencia de colocación. Llega mi momento favorito de la tertulia, no porque el resto no lo haya sido, pero es el apartado culturetil de la tertulia. Que estamos estrenando ahora un apartado en el que tenéis que recomendar películas, series o libros, en ese caso sobre asuntos de justicia. Justicia y justicia. Aquí puede calentarse el debate, yo creo, ¿no? Para decir esta serie sí me gusta, esta no, esta peli está bien, esta no. Esto no lo he preguntado antes y no lo habéis preparado, pero es lo bonito, ¿no? Que os salga algo así interesante. Sobrevenido, sobre abogados, sobre jueces, sobre justicia. ¿Tenéis película favorita? Entiendo que se mencionará 12 hombres sin piedad y tal igual. Mira, hablamos del Tribunal Constitucional, ya que me aparto un poco del Poder Judicial, está relacionado también con una parte de nuestro... A ver cómo engarzas Constitucional con película. Me viene... No, te voy a hablar de dos libros. Dos libros. El primero es un libro muy desconocido, de un catedrático de Derecho Constitucional, compañero también de Izquierda Española, entonces, que es un gran constitucionalista, Ricardo García Manrique, que escribió La libertad de todos, y que creo que es una mejor tradición, en la línea de Elías Díaz, una mejor tradición de las izquierdas que nuestros célebres citados, Irene Montero, Pam, Utasun y todas estas eminencias a las que has invocado. Y luego un segundo libro que te voy a citar, porque no me viene a la cabeza ahora mismo ninguna serie, película, es un libro que no está escrito por un jurista, pero que estoy leyendo y que estoy disfrutando mucho, y que has entrevistado a su autor, que es Esto no existe, de Juan Soto Ibarra, que creo que uno de los agradecimientos es a Natalia Velilla, que cree que es... No sabía eso. Creo que sí, entre las personas juristas de referencia, sí. Esto no existe, para quien no lo sepa. Apúntalo en tu currículum, ¿eh? Es un libro sobre las denuncias falsas en materia de violencia de género, que no es un libro como algunos ya han descartado sin leerlo, que es algo muy llamativo también del estado de debate público español. Juzgamos sentencias sin leerlas, juzgamos y cancelamos libros sin leer. Ya es más, es en la negación de la realidad. Como bien dice Soto Ibarra, esto no existe. ¿Soto es un negacionista de la violencia de género? Pues no, Soto Ibarra no es un negacionista de la violencia de género, ni es un negacionista de la violencia machista, sino habla de denuncias falsas y de denuncias instrumentales y de algunos usos espurios que también en esta materia algunas personas, porque hombres y mujeres pueden ser buenos y pueden ser malos y pueden tener intereses espurios en procedimientos de familia, por ejemplo,
Y eso no significa que en toda relación de pareja ni haya violencia de género, ni haya violencia machista, ni haya denuncias falsas, ¿no? Pero creo que es un libro muy solvente jurídicamente, escrito por un no jurista, que recomienda la editorial Debate. Adrián. Yo iría a lo que estaba leyendo esta última semana, que está en italiano, L'ingrannaggio del potere, y es de un profesor... Molto bello. Sí, además Molto bello. pero justamente mi participación aquí viene muy informada de lo que leímos, Sí. porque hablamos del poder y lo que nos hace es crear como distinciones entre poder político, poder de garantías, autoridad, potestas. Entonces me parece como conceptualmente bien, interesante. ¿Serie y peli no tienes? ¿Para Serie y recomendar? peli sin Sí. cuestionar mi profesionalidad, prefiero suspender el juicio, el pogé. Natalia. Bueno, yo es que soy muy cinéfila y muy seriéfila, o seriófila. Tengo un montón de películas que recomendar y de series, pero voy a recomendar 3. Venga. La primera, una serie que todo el mundo tiene que ver en algún momento de su vida si le interesa realmente cómo funciona la justicia, es Hierro. Hierro es una serie muy fácil de ver, que está en Movistar, que la protagoniza Candela Peña y tiene 2 temporadas. Vale. Está muy bien asesorada, además está asesorada de guión por 2 amigos míos que son magistrados, por lo cual sé que está muy bien asesorada y es una gran serie para ver. La segunda serie que yo creo que hay que ver para que, más que nada, por examinar lo difícil que es la toma de decisiones muchas veces, la diferencia entre la verdad material y la verdad judicial, que es Querer, otra serie de Movistar, que también está muy bien, que es un tema de una mujer que ha sido víctima de violencia de género por parte de su marido durante muchos años, y sobre todo el proceso judicial, cómo lo afronta. Yo creo que es una serie, además, que tienen que ver todos los jueces, para que vean desde la perspectiva de la víctima cómo se sienten ante el proceso penal. Y luego una película maravillosa también en este sentido, de ver lo difícil que es tomar la decisión, lo difícil que, sobre todo para esos que ya saben lo que ha dicho la sentencia del fiscal general del Estado y que saben interpretar también las pruebas, que vean Anatomía de una caída, que es francesa, que es una película que te hace pensar mucho cómo no están las cosas tan claras y cómo decían por un lado la opinión pública que ella era, bueno, que la persona que había sido imputada era la autora, y luego cómo se da la vuelta a todo. Es una gran película. Y luego libros, pues bueno, libros que puedo recomendar un montón. Yo recomiendo como didáctico, por no recomendar los míos, el de mi compañero Fernando Portillo, Destripando el Derecho, que es un libro escrito por Jad de Cipe en Twitter, que es un libro para legos, para la gente que no tiene ni idea del derecho, que se lo tiene que leer, para enterarse un poco de lo que te cuentan y que te chirríen un poco las cosas cuando sabes que te están engañando. Y luego ya en plan novela, o sea, lo he intentado buscar en internet, pero es que no tenemos aquí cobertura, no me acuerdo quién es la autora, se llama La Ley del Menor. Es una escritora inglesa y la protagonista es una jueza que tiene que tomar una decisión muy importante respecto de un menor que se niega a someterse a un tratamiento médico a riesgo de su muerte por creencias religiosas. Entonces es un poco, es un diálogo a lo largo, no es un diálogo solo porque pasan muchas cosas, pero cómo se debate ella entre aplicar la ley o respetar la autonomía de la voluntad del menor. Yo creo que también para interpretar un poco lo difícil que es a veces el juez, que no es tan sencillo. Ian McEwan, ¿no? Eso es Ian McEwan, sí. Es el autor Justo. de... Manuel, estamos expectantes. Yo recomiendo el libro de Natalia Velilla, que está ahí, por Sí, favor, está ahí. enséñalo otra vez. Otra vez, aquí estamos promoción. Tengo otro que es La crisis de la autoridad, Mira qué que bonito, tiene mira, mucho que ver ¿no? con lo que tú hablas, con lo de la potestad y la autoridad. Pero yo no soy muy cinéfilo y la verdad es que no tengo tiempo ni para ver series. Me las he apuntado. Bueno, los veré en el programa. Pero yo sí que os voy a contar algo que se contaba en mi pueblo, que se ve que la instrumentalización de la justicia no es algo nuevo. Un buen día llega un paisano allí en Galicia a ver al abogado. Mire, don Xusto, que tengo que meterle un pleito ao veciño, al de al lado, porque comeu aí un medio metro aquí y tal. Empezó así, tal, y el don Xusto, bueno, vamos a llamar al perito, decimos los gallegos, al perito, y digo, el perito, mira aquello. Está todo muy bien. No, don Xusto, hay que meter el pleito, hay que meter el pleito, hay que meter el pleito. Total, meten el pleito y pierden el pleito. Y entonces cuando le comunica al cliente el bueno de don Xusto que ha perdido y que ya le decía que iba a perder, no, os haré cousa muy bien. Está todo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero a ver, ¿qué ha perdido usted? Me tiene que pagar a mí, me tiene que pagar las cosas de la edad. Salió muy bien. Mire, es que le voy a explicar. Mi hijo empezó de echarse de novio a la vecina, a la hija del vecino, y por eso puse el pleito y conseguí deshacer el noviazgo.
O sea, eso se llama la instrumentalización de la justicia. Este caso para un caso muy concreto. Eso sí que es una demanda Esto es una demanda siciliana instrumental. Bueno, perdonad, os he contado. me ha gustado. Esto da para una serie de Netflix. Totalmente. Eso da para una novela. Así existe. De hecho, bueno, Víctor Lapuente escribía esta semana en el diario El País sobre el Laufer y decía, una de las penas de la desaparición de Chiquito de la Calzada es que nunca sabremos cómo pronunciaría el Laufer. Es un debate, Un debate. Clara Velilla, gracias por venir. Muchas gracias a ti. Manuel Sánchez de Diego, gracias por venir y por ese chiste. Me ha gustado el chiste, la historia. Esta historia. Está muy bien. Guillermo del Valle, gracias Guillermo. Muchas gracias, Carlos. Y Adrián Rubio, gracias. Muchas gracias. Por venir. En los mandos estuvo Iván Valencia. Gracias, Iván, por estar al otro lado. A ustedes, próximo domingo, más contrapoder con otro tema. Así que esto queda visto para sentencia. La vuestra. Adiós.